Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 40. Capítulo 40. ¿Cuántos puntos debo obtener? A la mañana siguiente, en el aula. Sudo-ken estaba sentado en su escritorio, luciendo completamente agotado, sin energía y con círculos oscuros bajo sus ojos. Sudo, ¿por qué te ves tan apático? Ike Kanji notó el estado de Sudo-ken y preguntó con curiosidad. Normalmente, Sudo-ken estaba lleno de energía, pero hoy era una persona completamente diferente. No dormí bien anoche, Sudo-ken suspiró impotente. Tuve pesadillas toda la noche, ¿pesadillas? No dejaba de soñar con fórmulas matemáticas, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, incontables fórmulas inundaban mi mente, era aterrador. Mientras hablaba, Sudo-ken se estremeció. Sueñas con lo que tienes en mente. Eso significa que últimamente has estado pensando mucho en estudiar. No me digas, cada vez que intento hacer algo, siento como si me obligaran a estudiar. Incluso cuando cojo el teléfono, me vienen a la cabeza fórmulas matemáticas, ahora casi me da miedo tocarlo. Sudo-ken siguió quejándose con Ike Kanji, y su conversación fue escuchada claramente por Saiki Kusuo. Todo esto fue obra de Saiki Kusuo. No puedes culparme, Sudo. Los estudiantes de secundaria deberían estudiar mucho, solo con buenas notas podemos evitar este grupo de estudio. Probablemente prefieras usar esas 2 horas para practicar baloncesto, ¿verdad? Así que tendrás que aguantar un poco por ahora. Saiki Kusuo pensó para sí mismo. Anoche, mientras Sudo-ken dormía, Saiki Kusuo usó su telepatía para implantar varias fórmulas en su mente. Aunque Sudo-ken no comprendiera los principios tras las fórmulas, al menos podía memorizarlas. Anoche fue Sudo. Esta noche les toca a Ike y Yamauchi. La mirada de Saiki Kusuo se dirigió a los otros dos como un depredador que acecha a su presa. Una vez que los tres hubieran aprendido lo suficiente, el grupo de estudio ya no sería necesario. La victoria estaba al alcance de Saiki Kusuo. Después de la escuela esa tarde, Horikita Suzune una vez más llevó a todos a la biblioteca y repartió una pila de papeles. Estos son algunos ejercicios que preparé para ti. Termínalos en media hora y los calificaré. Estos eran problemas que Horikita Suzune había diseñado basándose en el material que había explicado el día anterior, destinados a probar cuánto habían aprendido los demás. Estos problemas no son muy difíciles. Si entendieron el material de ayer, no deberían tener mucha dificultad. Horikita Suzune pensó para sí misma. Pero, ni siquiera necesito pensarlo. Esos tres definitivamente no hicieron la reseña. Les irá fatal. ¿Por qué tengo esperanzas en esta gente? Son un peso muerto. No, necesito concentrarme. Todo se trata de llegar a la clase A. Intentar dar clases particulares a estos chicos debe ser agotador para ti. Saiki Kusuo empezaba a comprender mejor a Horikita Suzune. Desvió la mirada hacia los demás. Horikita-san, ¿por qué no tengo un examen? Kushida Kikyo mantuvo su sonrisa perfecta mientras miraba a Horikita Suzune. ¿Está tratando de provocarme? Para Kushida Kikyo, ella y Horikita Suzune estaban prácticamente en desacuerdo, pero para mantener su imagen perfecta frente a los demás, continuó actuando como siempre. En cuanto a Horikita Suzune, ella no tenía idea. Tus notas siempre han sido buenas, ¿verdad? No necesitas esto. Puedes ayudarme a calificar sus respuestas más tarde. ¿Se está burlando de mí porque sus notas son mejores que las mías? Yo también quiero revisar mis conocimientos. Todavía hay muchas cosas que no he memorizado. Kushida Kikyo insistió, su tono firme. Horikita Suzune frunció el ceño. No creía que Kushida Kikyo necesitara tutoría adicional, así que no le había impreso un examen. Lo siento, no imprimí una copia adicional. Bueno, en ese caso, tendré que aprender mientras califico. Definitivamente está haciendo esto a propósito. Saiki Kusuo fingió no darse cuenta, mirando a los demás con el rabillo del ojo. Estos son los problemas que Horikita explicó ayer, pero no memoricé nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Horikita me va a gritar seguro. Los pensamientos de Ike Kanji y Yamauchi Haruki eran casi idénticos. Aún no habían empezado a escribir, y Saiki Kusuo no se sorprendió. ¿Qué hace Sudo? Está escribiendo rapidísimo. Por otro lado, Sudo-ken escribía como si estuviera inspirado, completando rápidamente las respuestas. No conozco los principios, pero la mayor parte de esto es similar a lo que soñé anoche, esas fórmulas, no puedo olvidarlas. Bien. Saiki Kusuo asintió mentalmente. Estos problemas son casi iguales a los del material de ayer. Horikita debió de pensar mucho en su diseño.
La solución es, casi al instante, Ayano Kojiki Yotaka supo cómo resolver todos los problemas, pero no se apresuró a empezar a escribir. ¿Debería aspirar a 50 puntos? Acierto a medias. No, como Horikita explicó esto ayer, debería aspirar a una puntuación más alta. Pero es extraño. ¿Por qué Sudo parece tan seguro? ¿Revisó anoche? No es de los que hacen eso. ¿Y qué hay de Saiki? Ayano Kojiki Yotaka desvió sutilmente su atención hacia Saiki Kusuo, aunque este último ya había notado sus acciones. ¿Sigues vigilándome en un momento como este? Menudo rollo. Saiki Kusuo se sintió impotente, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que estaba ante un pequeño dilema. ¿Cuántos puntos debería obtener en la prueba que le había hecho Horikita Suzune? Normalmente, Saiki Kusuo podía usar los pensamientos de los estudiantes que lo rodeaban para aspirar a una puntuación promedio. Pero en ese momento, las personas que lo rodeaban no eran en absoluto confiables. Comentario cero comentario. Votar capítulo 41. ¿Un examen? Esto es una prueba para mí. Yamauchi Haruki e Ike Kanji son básicamente el penúltimo y el tercero desde abajo de la clase. Suelen estar muy concentrados en el estudio. ¿Cómo puedo resolver estos problemas? No los entiendo en absoluto. ¿Qué debo comer después? Espera, debería concentrarme en estos problemas ahora, pero todavía no sé cómo resolverlos. Sudo, ¿puedes mover tu papel un poco a un lado? No es de sorprenderse, estos dos no tienen ni idea. Saiki Kusuo se sintió un poco impotente al desviar la mirada hacia el otro lado. Ayano Kojiki Yotaka también estaba sumido en sus pensamientos, pensando en qué puntuación debería aspirar. Para él, la dificultad de estos problemas no importaba mucho, lo mismo le ocurrió a Saiki Kusuo. Sin embargo, controlar su puntuación era algo que Saiki se tomaba más en serio. Si mi puntuación es demasiado alta, podría atraer la atención, y Horikita incluso podría pedirme que sea tutor de estos chicos, solo pensarlo es aterrador. Pero si mi puntuación es demasiado baja, Horikita podría agruparme con esos tres y luego asignarme tareas de estudio adicionales, lo que sería aún más problemático. Necesito apuntar a una puntuación moderada, pero en este momento, no hay un límite superior al que hacer referencia. Normalmente, Saiki podría comparar las puntuaciones de los mejores y peores estudiantes para evaluar la dificultad del examen y aspirar a una puntuación moderada. Pero esta vez no había estudiantes destacados a los que hacer referencia. Kushida Kikyo y Horikita Suzune no estaban tomando el examen, y Ayano Kojiki Yotaka tampoco era una gran referencia. Tal vez pueda leer algo de los pensamientos de Horikita. Saiki pensó para sí mismo, luego se concentró en escuchar la voz interior de Horikita Suzune, pero en ese momento, Horikita Suzune estaba completamente absorta en su autoestudio, y Saiki no podía captar ninguna información relacionada con el examen. Parece que, no tengo elección. Saiki no tuvo más remedio que desviar su atención hacia Sudo-ken. Ayer le había transmitido bastantes conocimientos a Sudo, por lo que Sudo debería poder obtener un puntaje un poco mejor esta vez, pero Saiki no estaba completamente seguro de cuán efectiva había sido la revisión de Sudo. No tengo elección. Tendré que improvisar. Con esa idea en mente, Saiki completó rápidamente algunas respuestas en su hoja. Sin un límite superior e inferior claro como referencia, solo podía confiar en su instinto. Aunque la precisión de Sudo debería ser ligeramente mejor que antes, seguía estando en el nivel inferior de la clase. Así que Saiki decidió aspirar a una puntuación ligeramente superior a la de Sudo. Con un plan en mente, Saiki usó su telepatía para confirmar que Sudo aún no podía resolver algunos problemas. Con que Saiki acertara uno o dos, sería suficiente. Pronto, el examen terminó. Saiki dejó escapar un largo suspiro y le entregó su examen a Horikita Suzune. Para Saiki, la pequeña prueba que Horikita había organizado se sintió más como una prueba para sí mismo. Horikita Suzune primero miró los papeles de Ike Kanji y Yamauchi Haruki, frunció el ceño y luego tiró los papeles a un lado como si fueran basura. ¿No repasaron ustedes dos el material que repasé ayer? Los ojos de Horikita se crisparon levemente y un indicio de ira era claramente visible en su mirada. Bien, Ike Kanji se rascó la cabeza torpemente. Anoche surgió algo que no me dio tiempo a repasar, pero hoy sí que lo haré. Eso es solo una excusa. El tono de Horikita tenía un dejo de irritación. Ustedes no tienen nada que hacer todos los días, y aún así logran arrastrar la clase hacia abajo con su procrastinación y pereza. Horikita se burló de ellos sin piedad en su mente. Normalmente, ya habría hablado, pero hoy logró contener su impulso. Quizás Kanji y los demás estuvieron muy ocupados ayer.
Seguro que hoy repasan bien. Kushida Kikyo intervino rápidamente, desempeñando el papel de pacificador. Sí, sí. Kanji asintió con entusiasmo, estando de acuerdo con ella. Kushida es todo un ángel. Eso es solo tu prejuicio. Saiki pensó para sí mismo. Horikita no presionó más y continuó mirando el siguiente documento. Sudo. Sus respuestas probablemente sean aún más ridículas que las de los otros dos. ¿En serio? ¿Por qué tenía esperanzas en ellos? Horikita suspiró y luego miró el papel de Sudo-ken. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron ligeramente y un atisbo de sorpresa apareció en su mirada. Sudo-ken, ¿realmente lo hizo sorprendentemente bien? Aunque su puntuación general no fue muy buena, apenas aprobó, superando ampliamente las expectativas de Horikita. Sudo suele ser el último de la clase, ¿cómo logró obtener una puntuación decente para ser un estudiante con dificultades? Sudo, ¿repasaste anoche? Ah, bueno, sí lo hice. Sudo dudó por un momento y luego asintió con una sonrisa. Vaya, todo gracias a ese sueño. ¿Fue una intervención divina? Si supieras que el ser divino está sentado justo a tu lado, probablemente te asustarías. Parece que no eres del todo inútil. Me has sorprendido. Horikita asintió seriamente hacia Sudo. ¿En realidad está felicitando a alguien? Aunque las palabras de Horikita no eran exactamente un cumplido, aún eran diferentes de su tono habitual. Sudo realmente revisó. ¿Ese sueño sobre revisar fue solo una mentira para ocultar que estaba estudiando? Y que Kanji frunció el ceño por un momento, pero su expresión se relajó rápidamente. Imposible. Ese tipo no estudió. Seguro que tuvo suerte. Realmente conoces bien a tu amigo. Saiki pensó para sí mismo, pero esto demostraba que sus acciones de la noche anterior habían tenido sentido. Mientras las cosas siguieran así, el grupo de estudio ya no sería necesario. Comentario cero comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Saiki, ¿en realidad eres bueno estudiando, no? Saiki Kusuo asintió levemente. Ahora que Sudo-ken estaba prácticamente resuelto, solo necesitaba repetir el mismo truco con Ike Kanji y Yamauchi Haruki durante los 2 días siguientes. Pensando en esto, Saiki no pudo evitar sonreír. Por fin estaba a punto de escapar de ese aburrido grupo de estudio. Horikita Suzune continuó mirando los otros papeles, y el siguiente era el de Saiki. Horikita parece satisfecho con la puntuación de Sudo, y solo acerté una o dos preguntas más que él, así que debería estar bien. Saiki pensó para sí mismo, luego desvió su mirada hacia el rostro de Horikita. Pero en el momento en que vio que Horikita fruncía el ceño, supo que algo andaba mal. Saiki, parece que has estado ocultando tus verdaderas habilidades. Horikita se giró hacia él con mirada seria. Esta quinta pregunta es bastante difícil, ¿y aún así lograste resolverla? Incluí intencionalmente una pregunta difícil en la prueba para ver si Ayanokoji y Saiki me estaban ocultando algo, y parece que tenía razón. Los ojos de Horikita reflejaron la imagen de Saiki. Mientras tanto, la mente de Saiki estaba acelerada. Yare Yare, ¿me han engañado de verdad? Horikita incluyó preguntas muy difíciles en el examen. Antes, como estaba tan concentrada en estudiar, no pude captar nada relacionado con esto con mi telepatía, y por culpa de estos chicos, no pude calcular la dificultad del examen. Durante cada examen, Saiki usaba su telepatía para juzgar la dificultad de las preguntas. Si ni siquiera los mejores estudiantes podían resolver un problema, debía ser muy difícil, y Saiki se equivocaba a propósito. Pero, ninguno de los estudiantes que tomaron el examen destacó entre los de mejor desempeño. Sudo-ken había mejorado en comparación con antes, pero sus puntuaciones seguían siendo bajas. Los otros dos eran aún peores. El simple hecho de entender las preguntas era un milagro. En cuanto a Yanokoji Kiyotaka, estaba en una situación similar a la de Saiki. Esto significaba que Saiki no se había dado cuenta de la trampa que Horikita había tendido en la prueba. Necesito pensar en una salida. Quizás podría crear una ráfaga de viento para que se lleve mi papel. No, Horikita ya vio mis respuestas. ¿Y si hay un apagón repentino y cambio mi trabajo por el de Ayanokoji? No, nuestra letra es completamente distinta, tendré que aceptarlo. Saiki pensó para sí mismo, manteniendo una expresión tranquila mientras preguntaba. ¿Pasa algo malo? Esta pregunta es bastante difícil. No esperaba que la resolvieras. La mirada de Horikita era como la de un cazador, fija en Saiki. No solo ella, sino Ayanokoji Kiyotaka también se giró para mirar a Saiki. ¿Horikita te tendió una trampa en el examen? Si Saiki pudo resolverla, significa que tiene buenas habilidades académicas.
Esto podría hacer que Ayano Koji sospeche aún más de mí, esto se está volviendo problemático. Pero si Saiki realmente está ocultando sus habilidades, ¿caería en tal trampa? La cosa se está complicando. Espera, ¿no lo hice bien también? Espera, quizás Saiki acertó a propósito. Si se hubiera equivocado a propósito, aún podríamos sospechar que oculta sus habilidades, pero al acertar, nos está despistando. Su comportamiento es difícil de identificar. Oye, ¿de qué estás hablando? La línea de pensamiento de Ayano Koji ya estaba más allá de las expectativas de Saiki, y su mente estaba corriendo para encontrar una contramedida. Revisé ese tema recientemente, así que sabía cómo resolverlo. ¿En serio? ¡Qué casualidad! La mirada de Horikita permaneció intensa y nunca dejó de mirar a Saiki. Sí. Saiki asintió sin dudarlo. Tus puntuaciones en matemáticas han sido promedio antes. Así que empecé a estudiar más. En ese caso, espero que quedes entre los 15 mejores en el próximo examen de matemáticas. No debería ser muy difícil, ¿verdad? No puedo garantizarlo. No sé cómo serán las elecciones intermedias. Si son parecidas a las del año pasado, quizá pueda lograrlo. Saiki solo podía seguir resistiendo. Lo que dice tiene sentido, pero dada la situación actual, es más probable que Saiki oculte algo. Quizás podamos usarlo para ayudarnos a llegar a la clase, entonces les pediré que hagan una cosa más. Cuando regresen al dormitorio, serán responsables de dar clases particulares a Kanji y Haruki. Horikita dijo inmediatamente, su tono no dejaba lugar a ninguna negación. Saiki no tuvo más remedio que asentir. La idea de darles clases particulares a esos dos le daba dolor de cabeza, pero aún así era un resultado aceptable para él. El siguiente es el trabajo de Ayano Koji, ¿acertaste también con este? Solo una suposición afortunada. Aproximadamente una hora después, el grupo de estudios finalmente terminó. Ayano Koji Kiyotaka recibió la misma tarea que Saiki. Dar clases particulares a los demás estudiantes cuando regresaran al dormitorio. Saiki, en realidad eres bueno estudiando, ¿no? En el camino de regreso, Ayano Koji caminó junto a Saiki y preguntó directamente. No, simplemente revisé ese tema. Saiki respondió sin dudarlo. Su expresión no cambió, y su mirada no vaciló. No parece que esté mintiendo. Entonces, ¿me está poniendo a prueba? Saiki normalmente no mostraba ninguna expresión, por lo que incluso Ayano Koji no podía decir nada. Su mirada se desvió hacia adelante, donde Sudo-ken estaba alardeando de su puntuación en el examen ante Ike Kanji y los demás. En ese momento, Saiki notó que una figura familiar se acercaba desde la esquina. Uno de los estudiantes de la clase D que los había estado vigilando. Ese es Sudo-ken de la clase C. Necesito seguir las órdenes de Ryuen y encontrarme con él. Con ese pensamiento, el estudiante aceleró y se dirigió directamente hacia Sudo-ken. Comentario. Votar capítulo 43. Capítulo 43. El acosador de la clase D. ¿Qué está intentando hacer este tipo? La atención de Saiki Kusuo estaba completamente centrada en el estudiante, sintiéndose un poco desconcertado pero también capaz de adivinar que la otra parte no tenía buenas intenciones. Dada la personalidad explosiva de Sudo-ken, existía la posibilidad de que estallara algún tipo de conflicto. Yare, si surge un conflicto, será problemático. Debería intervenir un poco. Con ese pensamiento, Saiki activó su habilidad en ese momento. El chico de la clase D estaba cargando hacia Sudo-ken. Chocar con él, va a doler, pero es una orden de Ryuen. Tengo que encontrar la manera de provocar a Sudo y hacerlo enojar. Así que está aquí para causar problemas. Saiki agitó la mano con indiferencia, y los cordones del chico se soltaron de repente, formando un nudo chino en el aire. Como resultado, perdió el equilibrio y cayó al suelo frente a todos, arrodillándose. Sudo-ken y los demás tardaron un poco en reaccionar. Me duele. Rayos. ¿No me até bien los cordones? Juro que me los até. El niño se levantó torpemente, cubierto de polvo, y miró los cordones de sus zapatos, que estaban simplemente desatados. En el momento en que cayó, Saiki desató el nudo. Maldita sea. ¿Cómo ha pasado esto? Si vuelvo así, me van a dar una paliza. Estaba a punto de levantarse y chocar con fuerza contra Sudo-ken, pero en ese momento, una figura esbelta apareció de repente frente a él. Compañero de clase, ¿estás bien? Kushida Kikyo, con una expresión de genuina preocupación, dio un paso adelante y preguntó, sujetándolo por los hombros. ¡Guau, qué mona es!
¿Es Kushida Kikyo? Oye, ¿no eras tan serio y decidido? Ahora que ves a una chica guapa, ¿olvidas tu misión? Saiki se sintió un poco impotente. Compañero de clase, ¿también eres estudiante de primer año? Kushida le sonrió, preguntándole en un tono amable y amigable. Sí, soy de la clase C. No, de la clase D. Llámame Yamawaki. El niño, que se hacía llamar Yamawaki, sonrió. Saiki miró a Yamawaki. Su visión de rayos X atravesaba capas de piel para ver su corazón. En ese momento, el corazón de Yamawaki latía con fuerza. Entonces me despido ahora. Mientras hablaba, la cara de Yamawaki se puso roja y rápidamente salió corriendo. ¿Qué tipo más raro? Sudo-ken y los demás no prestaron mucha atención al incidente y simplemente se fueron. Sudo se dirigía al gimnasio de baloncesto para practicar, mientras que Ike Kanji y Yamauchi Haruki planeaban regresar al dormitorio. Sin embargo, Ayanokoji Kiyotaka miró hacia atrás en la dirección en la que Yamawaki se había ido. Ese tipo formaba parte del grupo que nos vigilaba antes. Sus acciones de ahora parecían indicar que intentaba chocar con Sudo a propósito, intenta provocar a Sudo. ¿Qué sentido tiene? Con la personalidad de Sudo, incluso una pequeña provocación podría derivar en un conflicto. Recuerdo que el reglamento escolar dice que pelear en el campus conlleva expulsión. ¿Ese es su objetivo? Si es así, el riesgo es demasiado alto. ¿Pero qué hay de esa caída? Por su expresión, parecía un completo accidente. Ayanokoji fue el único, aparte de Saiki, que notó que algo andaba mal con Yamawaki. Bueno, esperaré a ver qué pasa. Si la clase D está planeando algo, tarde o temprano actuarán. Solo necesito observar. Con ese pensamiento, Ayanokoji regresó al dormitorio con los demás, al igual que Saiki. Sin embargo, tan pronto como Saiki regresó al dormitorio, activó su clarividencia para localizar al chico llamado Yamawaki, encontrando rápidamente su posición. En ese momento, Yamawaki estaba al acecho cerca del gimnasio de la escuela, escondido en un rincón y mirando fijamente a Sudo-ken, que estaba entrando al gimnasio. Yare, definitivamente está tramando algo muy sospechoso. Aunque en teoría no me preocupa, si se dirige a toda nuestra clase C, no puedo ignorarlo. Con ese pensamiento, Saiki activó su habilidad de teletransportación, desapareciendo de la vista y reapareciendo unos metros detrás de Yamawaki. Sudo está empezando su entrenamiento de baloncesto, ¿verdad? Fallé antes, pero tengo que encontrar la manera de provocarlo, si no, Ryuen me matará. ¿Aún no te rindes, eh? Saiki entrecerró los ojos levemente. En ese momento, estaba a solo unos metros detrás de Yamawaki, pero gracias a su invisibilidad, Yamawaki no tenía ni idea de que alguien estaba detrás de él. Mientras tanto, Sudo-ken estaba haciendo algunos ejercicios de baloncesto, y Yamawaki se acercaba lentamente, planeando aprovechar esta oportunidad para encontrarse con Sudo nuevamente. Pero tan pronto como dio un paso, cayó al suelo nuevamente. Saiki, en ese instante, volvió a desatar los cordones de los zapatos de Yamawaki y los enredó. Ruido sordo. Yamawaki se arrodilló en el suelo una vez más, y el fuerte ruido de su caída atrajo la atención de todos. ¿Eres tú otra vez? La mirada de Sudo-ken se fijó inmediatamente en Yamawaki. ¿No eras tú el chico de antes? ¿Me estás siguiendo? Yamawaki estaba completamente nervioso. No solo Sudo-ken, sino todos en el gimnasio lo miraban. Esto es malo, todos me han notado, ¿qué hago? El plan original está completamente arruinado. Solo quería aprender baloncesto, por eso vine aquí. A Yamawaki solo se le ocurrió una excusa apenas aceptable. ¿Es eso así? Las cejas de Sudo-ken se fruncieron levemente, pero luego se relajaron rápidamente y una sonrisa apareció en su rostro. Perfecto. El entrenador del equipo de baloncesto y los demás están aquí. Hagamos una prueba física rápida. Sin darle tiempo a Yamawaki para negarse, los miembros del equipo de baloncesto se abalanzaron sobre él y se lo llevaron. Espera. Comentario. Votar capítulo 44. Capítulo 44. El humo invisible entre la clase D y la clase C. Una hora más tarde. Yamawaki estaba completamente exhausto, tendido en el suelo. Le costó un poco recuperarse lo suficiente como para ponerse de pie. Qué lástima. Necesitas mejorar tu condición física. Tu potencial para el baloncesto es bastante limitado. Tras decir esto, el entrenador de baloncesto condujo a los demás de vuelta al entrenamiento. Yamawaki había reprobado la evaluación del equipo de baloncesto.
Las diversas pruebas habían agotado la energía de Yamawaki, y solo podía arrastrar su cuerpo cansado fuera del gimnasio. Esto es malo, el plan falló, cuando regrese, Ryuen definitivamente me golpeará hasta casi matarme, pero no hay nada que pueda hacer. Yamawaki se sintió impotente, ya que no esperaba que las cosas resultaran de esta manera. Estos malditos cordones. ¿Qué está pasando? Yamawaki maldijo en su corazón. Detrás de él, Saiki seguía usando su invisibilidad para seguir cada uno de sus movimientos. Aunque la invisibilidad solo podía durar 10 minutos, Saiki podía usarla casi continuamente. Aunque tengas mala suerte, si estás planeando algo malicioso, debes estar preparado para las consecuencias. Saiki pensó para sí mismo. Ahora que el plan de Yamawaki había fracasado, probablemente iría a informar a Ryuen Kakeru. Saiki tenía curiosidad sobre las intenciones de Ryuen, por lo que continuó siguiendo a Yamawaki, queriendo ver cuál era su plan. Pronto, Saiki siguió a Yamawaki al karaoke de la escuela. Como la escuela cuenta con todo tipo de entretenimiento, era lógico incluir un karaoke. El destino de Yamawaki estaba claro. Entró directamente a una habitación privada. En la habitación en penumbra, Ryuen Kakeru estaba sentado en un sofá, haciendo girar una copa de cóctel en la mano. El líquido transparente del interior se movía, mientras Albert Yamada, con gafas de sol, permanecía en silencio a su lado como un guardaespaldas. Eso es solo jugo, ¿no? Los menores no pueden beber alcohol. ¿Pero eligieron un karaoke para su reunión secreta? Es mi primera vez aquí. No parece haber cámaras de vigilancia dentro de la habitación. ¿Por eso eligieron este lugar? Saiki reflexionó. Aunque sabía que la escuela tenía un karaoke, nunca había estado allí, ya que el karaoke solía ser una actividad grupal, algo que Saiki detestaba. Lo que le pasó. Incluso Ryuen quedó desconcertado cuando vio el estado desaliñado de Yamawaki. Le dije que provocara a Sudo-ken. ¿Cómo terminó así? Lo siento, Ryuen, fallé. ¿Fracasaste? ¿Por qué? Ryuen entrecerró los ojos ligeramente, su mirada se llenó de una intención fría y asesina. Y Yamawaki no sabía qué decir. Que se hubiera caído 2 veces porque se le habían desatado los cordones era demasiado absurdo para explicarlo. Él mismo no entendía lo sucedido, pero ante la intimidante presencia de Ryuen, no le quedó más remedio que explicarlo todo con detalle. Después de escuchar la historia de Yamawaki, Ryuen quedó atónito. ¿De qué habla este tipo? ¿Caerse 2 veces por culpa de las agujetas? Ninguna forma de vida basada en el carbono con extremidades funcionales debería ser capaz de hacer algo así. Dado su carácter cobarde, no se atrevería a mentirme, sobre todo con algo tan ridículo. Solo planeaba tantear el terreno hoy, pero como no funcionó, mejor olvídalo. Tenemos muchas oportunidades. Aún así, podemos aprovechar la personalidad explosiva de Sudo-ken. Si logramos que lo expulsen, será un duro golpe para su clase. Empezaremos con la clase C, desgastándolos poco a poco, lo haremos después de los exámenes parciales. Una sonrisa significativa apareció en el rostro de Ryuen. Yare, así es Saiki. Al escuchar los pensamientos de Ryuen, comprendió inmediatamente el esquema general de su plan. Como había adivinado antes, Ryuen quería usar la personalidad de Sudo-ken para lograr que lo expulsaran. ¿Es esto realmente lo que un estudiante de secundaria piensa todos los días? Saiki murmuró para sí mismo. Pero ¿cómo sabían del temperamento de Sudo? Durante su vigilancia, Sudo no debería haber perdido los estribos. En ese momento se oyeron unos golpes rápidos en la puerta. ¿Oh, son ellos? Ryuen levantó ligeramente la barbilla y Yamawaki, a pesar de su cansancio, se apresuró a abrir la puerta. Yare, no me extraña. Saiki entrecerró los ojos levemente, ya que la persona que estaba en la puerta era alguien con quien estaba muy familiarizado. Kushida Kikyo. ¿Tú eres? Yamawaki se sorprendió. No esperaba que Kushida Kikyo apareciera aquí. Aunque ya nos hemos comunicado por mensajes de texto antes, este es nuestro primer encuentro oficial, ¿verdad, Kikyo? Ryuen mantuvo su sonrisa, mirando a Kushida con la mirada de un depredador. ¡Qué mujer tan aterradora! Nunca esperé que compartiera conmigo información sobre sus compañeros de clase. Con su ayuda, deberíamos poder derrotar a la clase C aún más rápido. Mucho gusto. Por favor, cuídame. Kushida lo saludó con una sonrisa, pareciendo una niña alegre y adorable. Pero Saiki sabía exactamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ryuen quiere atacar a la clase C. Perfecto, me da igual. Mi único objetivo es deshacerme de Orikita Suzune.
Necesito que la expulsen, y Ryuen es una herramienta que puedo usar. Ambos estaban tratando de usarse el uno al otro. Fue Kushida quien le informó a Ryuen sobre la personalidad de Sudoken, lo que llevó a Ryuen a decidir explotarlo. ¡Qué gente tan problemática! Saiki pensó para sí mismo. Esto solo traería más problemas a la clase. ¿Estás dispuesto a traicionar a tu propia clase para trabajar conmigo? ¿Cuál es tu objetivo? Solo para deshacerme de alguien que creo que debe ser expulsado de la escuela. En ese instante, la expresión de Kushida cambió. Sus ojos, antes claros, ahora reflejaban una mirada fría y calculadora. Comentario cero comentario. Votar capítulo 45. ¿Estudiar después? ¿Quién se cree tus tonterías? ¿Es esta chica, la misma persona que vi antes? En ese momento, Yamawaki miró a Kushida Kikyo con incredulidad. Cuando la vio por primera vez durante el día, pensó que era como un ángel, pero ahora parecía una persona completamente diferente. Por fin has visto su verdadera naturaleza, ¿eh? Pero en realidad, es aún más aterradora de lo que imaginas. Saiki Kusuo, todavía invisible, observó al grupo en silencio. Sudoken es impulsivo y se enoja fácilmente, Orikita Suzune es arrogante y egocéntrica, Ryuen Kakeru entrecerró los ojos, concentrándose en el mensaje que Kushida Kikyo le había enviado. Yamauchi Haruki e Ike Kanji son prácticamente inútiles, mientras que Ayano Kojiki Yotaka y Saiki Kusuo apenas se notan. ¿Apenas se nota? Bien. Saiki asintió con satisfacción. Saiki Kusuo, ¿es ese el chico con gafas? Ryuen se tocó la barbilla con un dedo. ¿Sí, lo conoces? Kushida preguntó con curiosidad, sorprendida de que Ryuen supiera el nombre de Saiki. Ella pensó que con la presencia casi transparente de Saiki, no tendría mucha interacción con personas de otras clases. Solo lo he visto una vez. Ryuen respondió. Se habían conocido una vez en un café, y Ryuen recordó que Saiki parecía ser amigo de Shiina y Yori de su clase. Shiina y Yori parece tener una buena relación con Saiki Kusuo. Aunque Shiina no es fácil de manipular, es una figura importante para nuestra clase y podría desempeñar un papel importante para la clase D en el futuro. Si me fijo en Saiki ahora, podría tensar mi relación con Iyori. No hay necesidad de eso por ahora, y Saiki Kusuo no me aporta mucho valor de todos modos. Ryuen pensó para sí mismo. Yare, de alguna manera, Shiina me acaba de hacer un favor. Saiki reflexionó. La razón por la que obtuvimos buenos resultados en nuestro primer examen fue porque recibimos las respuestas con antelación. Las preguntas eran exactamente las mismas que las del año anterior. Kushida explicó. Ya veo, no me extraña que hayas superado nuestra clase. Ryuen sonrió. Si bien no puedo garantizar que los exámenes futuros sigan el mismo patrón, esto nos da otra opción. Pero ¿cómo te enteraste de esto? Los de último año no te lo dirían así como así, ¿verdad? Ryuen entrecerró los ojos y preguntó. Simplemente lo escuché por casualidad. ¿Por casualidad lo escuchaste? A Ryuen todavía le resultaba difícil creer las palabras de Kushida. ¿De verdad es pura coincidencia? Pero Kushida Kikyo debería saber que una mentira tan descabellada no me engañaría. ¿De verdad fue solo una coincidencia? Después de todo, las acciones de un psíquico están más allá de tu imaginación. Así son las cosas. Por ahora, dejémoslo así. Nos ocuparemos del resto más tarde. Después de decir esto, Kushida se giró y salió de la habitación. ¿Fue realmente una coincidencia? ¿O había alguien detrás? Trátalo como una coincidencia. No hay prisa. Primero, desmantelaremos lentamente la clase C, luego la clase B, y finalmente, a esa princesa engreída. ¿Quién es? También la mencionaste la última vez. ¿Es de la clase A? Saiki respondió mentalmente, sintiendo que su invisibilidad estaba a punto de agotarse. Se deslizó por la puerta cuando Kushida la abrió y se fue con ella. En un abrir y cerrar de ojos, Saiki estaba de nuevo en su habitación. Hoy en día hay cada vez más problemas. Saiki se quejó en su mente, luego se sentó en su cama para descansar un poco. Ryuen parecía estar planeando hacer su movimiento después de los exámenes parciales, por lo que su clase debería estar a salvo por ahora. Aunque realmente no me preocupa, si expulsan a Sudo, sin duda causará muchos problemas en la clase. No quiero que me molesten con estos problemas todos los días, así que tendré que pensar en una solución. Antes de que Saiki pudiera descansar por mucho tiempo, alguien llamó a la puerta. Sin abrirlo, Saiki supo quién era. Ayano Kojiki Yotaka. Saiki, Orikita quiere que demos clases particulares a Sudo y a los demás.
Sudo acaba de regresar. ¿Vienes? Ayano Koji preguntó directamente después de entrar en la habitación. ¿Dar clases particulares a otros? Parece un rollo. No puedo enseñarles todo lo que sé. ¿Cuál es el nivel de conocimientos normal de un estudiante de preparatoria? Enviémosles un mensaje de texto. Bueno. Ayano Koji sacó su teléfono. Ayano Koji Kiyotaka. ¿Quieren repasar el material de hoy más tarde? Sudo-ken. Acabo de volver del entrenamiento. Estoy agotado. Vamos a saltármelo por hoy. Creo que ya he repasado suficiente. Ike Kanji. Estoy ocupado ahora mismo, no es muy conveniente, lo revisaré yo mismo esta noche. Yamauchi Haruki. Olvídalo, lo leeré por mi cuenta. No me sorprende. Aunque dicen que estudiarán más tarde, no hay manera de que lo hagan. Saiki ya sabía exactamente qué tipo de personas eran. Mientras no mejoraran sus notas, el grupo de estudio continuaría. Pero Saiki ya tenía un plan. Si funcionó en Sudo-ken, debería funcionar en los demás también. En ese caso, ¿lo olvidamos? Bueno. Si Orikita pregunta sobre eso mañana, podría ser problemático. Nos ocuparemos de ello entonces. Está bien, me despediré ahora. Ayano Koji asintió, su mirada se detuvo en Saiki por un momento antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Todavía no puedo entender nada sobre Saiki. ¿Es que es tan bueno escondiéndose o el profesor está pensando demasiado en ello? Ya lo veremos más adelante. Comentario cero comentario. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Déjame mostrarte el verdadero rostro de tu diosa. Al día siguiente, en el aula. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así también? Sudo-ken miró a Ike Kanji con sorpresa, su rostro lleno de confusión. En ese momento, Ike Kanji tenía círculos oscuros bajo los ojos y sus labios estaban pálidos y sin sangre. Me quedé despierto toda la noche estudiando, Ike Kanji dijo débilmente. Dilo otra vez. Yamauchi Haruki, que estaba cerca, parecía sorprendido, incluso horrorizado. ¿Te quedaste despierto toda la noche estudiando? Sí, Ike Kanji asintió, su voz débil. De repente me dieron ganas de estudiar, así que me quedé despierto toda la noche repasando parte del material. Mientras hablaba, Kanji no pudo evitar recordar lo que había sucedido la noche anterior y sintió un escalofrío recorrer su columna. Lo siento, pero por el bien de mi precioso tiempo de descanso, tendrás que compensar tu pereza. Mientras tanto, Saiki Kusuo estaba sentado cerca, sin expresión, fingiendo no escuchar nada. En realidad, la sesión de estudio que Ike Kanji pasó toda la noche fue obra de Saiki. Incluso sin usar su telepatía, Saiki sabía que Kanji estaba enamorado de Kushida Kikyo. Durante el grupo de estudio, Kanji pasaba la mitad del tiempo fantaseando sobre cómo invitar a Kushida a salir. De hecho, fue gracias a Kanji que Kushida descubrió a Saiki, lo que lo obligó a usar su habilidad para borrar la memoria. Además de eso, Kanji era increíblemente perezoso, por lo que Saiki tuvo que tomar medidas drásticas. Como la telepatía y la hipnosis. Anoche, cada vez que Kanji se dormía, soñaba que Kushida se transformaba en una persona aterradora y completamente diferente, expresando asco y desprecio hacia él por sus malas notas. Esto provocó que Kanji se despertara presa del pánico varias veces. Tras varias repeticiones, Kanji no pudo dormir en absoluto. Las horribles escenas de sus sueños se repetían una y otra vez en su mente, obligándolo a pasar la noche estudiando. En realidad, Saiki había transferido el odio de Kushida hacia Orikita Suzune directamente a la mente de Kanji, omitiendo deliberadamente cualquier nombre. ¡Qué miedo! La Kushida en mi sueño, era como una persona completamente venenosa, desafortunadamente, esa es su verdadera naturaleza. Si alguna vez vieras esa faceta de ella, probablemente te derrumbarías. Siento que ya ni siquiera puedo mirar a Kushida de la misma manera, el sueño fue tan real, considéralo un favor. Te he mostrado su verdadera naturaleza, así que puedes dejar de fantasear con ella. Buenos días, Kanji. En ese momento, Kushida Kikyo entró al aula, saludando a Kanji y a los demás con una sonrisa. Un ángel. Kushida es como un ángel. Los sueños y la realidad son completamente opuestos. Kushida, es tan linda. ¿Qué nombre deberíamos ponerles a nuestros futuros hijos? ¿Ha perdido completamente la cabeza? Saiki se sintió un poco impotente. En cuanto Kanji vio a Kushida, olvidó por completo el sueño de la noche anterior. Saiki. Mientras Saiki suspiraba internamente, Sudo-ken lo llamó en voz baja. ¿Sí? Si Orikita pregunta más tarde cuando estemos en la biblioteca, solo di que tú y Ayano Koji ya nos dieron clases particulares.
Ya hablé con Ayano Koji. Bueno. Saiki asintió, aliviado de que esto le ahorraría algunos problemas. Tras escuchar las palabras de Kanji, Yamauchi Haruki también empezó a sentirse incómodo. Rápidamente sacó su libro de texto y comenzó a repasarlo frenéticamente. ¿Qué pasa con Sudo y Kanji? No te preocupes, eres el siguiente. No se suponía que éramos unos holgazanes juntos. Aunque, en cierto modo, tu autodescripción no es errónea, no creo que los otros dos se describan así. ¿Me abandonaron? Ahora soy el único que no ha estado estudiando. ¿Puedes realmente decir eso con tanta rectitud? Yamauchi Haruki estaba ansioso. Como Sudo Ken e Ike Kanji habían estudiado a escondidas, sentía que podría retrasarse. No le quedó más remedio que estudiar a toda prisa, con la intención de repasar el material en su tiempo libre. Yare, parece que esto me ahorrará algunos problemas. Su comportamiento es un poco inusual. Mientras tanto, Ayano Koji Kiyotaka los observaba en silencio, con los ojos llenos de dudas. Era experto en analizar a las personas y predecir su comportamiento, pero las acciones de Sudo Ken y de Ike Kanji se habían desviado completamente de sus expectativas. Primero Horikita, y ahora Sudo y Kanji. Su comportamiento ha cambiado significativamente, lo cual no debería ser posible en tan poco tiempo. ¿Podría ser obra de Saiki Kusuo? Pero no hay ninguna evidencia que respalde eso, y por lo que he observado, Saiki no ha hecho nada. Qué extraño. Aunque Ayano Koji tenía muchas preguntas, no encontraba respuestas. Esto escapaba por completo a lo que había aprendido en la sala blanca. Por la tarde, Horikita Suzune y los demás fueron a la biblioteca. ¿Recibieron tutoría ayer? Horikita preguntó severamente. Sí. Sudo Ken respondió inmediatamente. En realidad, los ojos de Horikita no mostraban ningún rastro de confianza mientras se giraba hacia Ayano Koji Kiyotaka y Saiki Kusuo, quienes asintieron. Probablemente mientan. Es imposible que hayan estudiado después de volver a la residencia. Los conoces demasiado bien. Saiki pensó para sí mismo. Al igual que ayer, Horikita preparó algunas preguntas para todos. Esta vez, Sudo Ken no solo obtuvo una buena puntuación, sino que Ike Kanji también logró una calificación aceptable. Incluso Yamauchi Haruki, quien se había empollar en el último minuto, vio cierta mejoría. Parece que el grupo de estudio está haciendo buenos progresos. Así es, ¿podemos terminarlo ahora? Los labios de Saiki se curvaron ligeramente. Pensó que esta prueba finalmente había terminado. Esto demuestra la importancia del grupo de estudio. Podemos pasar a material más avanzado. Comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hice? Después de que Horikita Suzune terminó de hablar, inmediatamente sacó algunos libros de texto más y comenzó a explicar un material más avanzado al grupo. Una vez que han logrado comprender estos conceptos, puedo pasar a enseñarles material más difícil para mejorar aún más el rendimiento de la clase. Al escuchar las palabras de Horikita, Saiki Kusuo sintió una sensación de desesperación. Él nunca esperó que ella dijera algo así. Saiki había pensado que sus acciones pondrían fin a este grupo de estudio sin sentido, pero no había anticipado que Horikita querría que estos chicos aspiraran a puntuaciones aún más altas. Oye, ¿de verdad crees que estos tipos, cuya capacidad intelectual combinada quizá ni siquiera supere a la de un mono promedio, pueden comprender este material? Saiki suspiró impotente en su mente, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos anteriores habían resultado inútiles. Entonces, ¿este grupo de estudio seguirá existiendo? Entonces, ¿qué sentido tenía todo lo que hice? Durante los siguientes días, Saiki se vio obligado a soportar las lecciones de Horikita con Sudo Ken y los demás. Toda su clase también había obtenido las preguntas del examen parcial del año pasado de los estudiantes de cursos superiores, y con esta ventaja, se sentían más seguros acerca del próximo examen. Saiki continuó observando en secreto a Ryuen Kakeru y Kushida Kikyo, pero parecía que no habían tomado ninguna acción significativa durante este tiempo. Pasaron 2 semanas tranquilas, y llegaron los exámenes parciales. Había 4 asignaturas importantes, todas para completar en un solo día. Los exámenes parciales ya han comenzado oficialmente. Espero que todos comprendan la importancia de este examen. Quien repruebe será expulsado. No lo olviden. En el aula, Chabashira Sae sonrió mientras se dirigía a los estudiantes. A partir de este parcial, cualquiera que repruebe los exámenes oficiales será expulsado.
Desde la fundación de la escuela, ninguna clase con calificación inicial D ha evitado las expulsiones después de los parciales. Aunque no entiendo cómo lograron ascender a la clase C, soy consciente de que siguen siendo un montón de productos defectuosos. A menos que puedan ascender a la clase A, son todos basura. Sean cuales sean los métodos que uses, demuéstrame lo que puedes hacer. Veamos qué resultados puedes lograr en este examen parcial. Chavasila comenzó a distribuir los exámenes. Saiki echó un vistazo a las preguntas y vio que eran casi idénticas a las del año pasado. Si habían repasado las preguntas del año anterior, deberían obtener una buena puntuación. Sin embargo, no se podía decir que el grupo de estudio de Horikita fuera completamente inútil. Al menos Sudo-ken y los demás ahora podían entender algunas de las preguntas. Saiki no tenía prisa por empezar a escribir. En cambio, escuchaba atentamente los pensamientos de quienes lo rodeaban. Entiendo esta pregunta. Sé la respuesta. Eso es definitivamente algo de lo que debes estar orgulloso. En ese momento, Sudo-ken sonreía emocionado, más feliz que si hubiera anotado 30 puntos en un partido de baloncesto. Era una de las pocas veces que entendía las preguntas del examen. Miró a su alrededor con confianza, viendo a todos los demás escribir con furia, y luego empezó a escribir sus respuestas con una sensación de triunfo. Necesito obtener una puntuación decente, solo entonces podré confesarme con Kushida en mis sueños. Podrías apuntar un poco más alto, y que Kanji también escribía furiosamente, intentando demostrar su valía. Luego, Saiki observó al resto de la clase para evaluar la dificultad del examen y determinar qué tipo de puntuación debería aspirar a obtener. Originalmente, planeaba obtener una puntuación moderada, como antes. Pero entonces recordó las palabras de Horikita. Si no sacaba buenas notas en matemáticas, ella podría causarle más problemas. Necesito sacar una buena nota en matemáticas, mi puntuación puede fluctuar un poco, pero no importa. Puedo bajar mis notas en otras asignaturas para mantener mi puntuación general en un nivel medio. Si siempre saco una nota promedio, Ayano Koji y Chavasila seguro que me seguirán dando la lata. Con ese pensamiento, Saiki cambió algunas respuestas. Al día siguiente del examen, durante la primera clase de la mañana, Chavasila Sae entró al aula con el informe de calificaciones en la mano, con pasos ligeros. Llega un minuto antes de lo habitual. Parece estar de buen humor. Eso probablemente significa que nuestra clase lo hizo decentemente. Saiki pensó para sí mismo. Ya salieron los resultados del examen. Sudo-ken sonreía con entusiasmo. Era la primera vez en años que estaba tan emocionado por los resultados de los exámenes. Todos mis sueños recientes han sido sobre estudiar. Si sigo teniendo sueños así, ya no tendré que preocuparme por los exámenes. Ya no te ayudaré más, tal vez esta vez obtuve una mejor puntuación que Horikita. ¿Todo este estudio te ha vuelto delirante? Ya salieron los resultados de mitad de periodo. Chavasila publicó las puntuaciones de las asignaturas en la pizarra y la hoja final mostró la puntuación total de cada estudiante. En cuanto se publicaron las puntuaciones, Saiki confirmó rápidamente sus propios resultados. Estaba entre los mejores de la clase en matemáticas, pero entre los peores en inglés. Crear una brecha entre mis clasificaciones de materias mientras mantengo mi puntuación general en el medio. Saiki asintió con satisfacción. Había superado con éxito este examen parcial, evitando problemas y llamando demasiado la atención. Mientras tanto, Sudo-ken miró el marcador en estado de shock. ¿Qué? Creí que lo hice bastante bien. ¿Por qué sigo último? La calificación debe estar mal. Comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. ¿Qué crisis vendrá después de las elecciones intermedias? ¿Por qué sigo siendo el último? ¿Por qué? Porque solo has reducido la brecha entre tú y la persona promedio. Saiki respondió a la confusión de Sudo en su mente. Aunque Sudo había hecho rápidos progresos, sus bases aún eran demasiado débiles. A pesar de quedar último, Sudo había obtenido una puntuación bastante alta para él. De hecho, toda la clase había tenido un rendimiento sorprendentemente bueno. Esta vez pensé que estaría entre los 10 mejores. Incluso recordé todas las fórmulas. Estabas tan entusiasmado por descubrir qué fórmulas utilizar como lo estuvieron los humanos cuando descubrieron el fuego por primera vez. Trabajé tan duro, y todavía soy el último. ¿En qué trabajaste exactamente? Siento que fui yo quien hizo todo el trabajo. Saiki suspiró internamente, pero a través de los pensamientos de Sudo, sintió que Sudo tenía cierta ambición, lo que podría considerarse un progreso.
Pero esta vez el promedio de la clase es 65. Nada mal. Olvida lo que acabo de decir. Saiki sacudió la cabeza levemente y giró su mirada hacia Ayanokoji Kiyotaka, quien también estaba escaneando rápidamente las puntuaciones de la clase. Como era de esperar, Horikita es el primero en puntuación total. Pero los resultados de Saiki son sorprendentes. Está entre los 10 mejores en matemáticas, pero casi al final en inglés, su puntuación total es casi igual a la mía, todavía en la parte media de la clase. ¿Está controlando sus puntuaciones? Oh. No importa cuánto puntúe, vas a sospechar de mí, ¿no? Debo decir que los resultados de tus exámenes son bastante impresionantes. Chabashira sonrió. No esperaba que estos productos defectuosos alcanzaran esas puntuaciones. Nada mal. Aunque ahora son de clase C, inicialmente se clasificaron como de clase D, una clase que nunca antes había alcanzado tales resultados. Están casi a la par con la clase A. Todos aprobaron, lo cual es sorprendente. Incluso Sudo y los demás lograron puntajes decentes. ¿Alguien hizo algo? ¿Se aprovecharon al máximo de las reglas de la escuela? Parece que habéis demostrado algo de vuestra valía, a pesar de que al principio os etiquetaron como producto defectuoso. Chabashira-sensei. En ese momento, Hirata Yosuke levantó la mano. ¿Sí? Chabashira entrecerró los ojos levemente y su mirada se fijó en Hirata como si ya supiera lo que iba a preguntar. Ya que dijiste que nuestros resultados en los exámenes son buenos, ¿eso significa que nuestra clasificación en la clase ha mejorado? Hirata preguntó con curiosidad. Al escuchar esto, los labios de Chabashira se curvaron en una sonrisa fría. Aunque tus resultados en el examen sean decentes, no te entusiasmes demasiado. ¿Ya aspiras a la clase B? Aún no lo has logrado. Luego, Chabashira escribió los puntos de cada clase en la pizarra. Tras este examen, excluyendo por ahora a la clase C había obtenido una cantidad considerable de puntos, pero los puntos parciales no contaban mucho. Además, ya existía una diferencia entre la clase C y la clase B, por lo que aún no la habían superado. Sin embargo, era innegable que la brecha entre la clase C y la clase B se había reducido. Al mirar los números en el tablero, la ceja de Ayanokoji se movió ligeramente. Se dio cuenta de que la clase D había ganado aproximadamente la misma cantidad de puntos que la clase C. Los puntos de la clase D son similares a los nuestros, ¿eso significa que sus resultados en los exámenes también están a la par con los nuestros? Según las clasificaciones de la clase anterior, el rendimiento académico de la clase D no debería ser tan alto. Sin embargo, esta vez, obtuvieron una puntuación similar a la nuestra, que tuvimos acceso a las preguntas del examen del año pasado. ¿Significa esto que la clase D también obtuvo las preguntas del año pasado? ¿Lo descubrieron ellos mismos o alguien de nuestra clase filtró la información? El razonamiento de Ayanokoji fue rápido, pero por ahora solo lo consideró una posibilidad sin evidencia concreta. Saiki, sin embargo, sabía toda la verdad. Su mirada se dirigió a Kushida Kikyo, que estaba charlando con sus compañeros de clase sobre los exámenes parciales como si no supiera nada. Para Saiki, si Kushida hubiera informado a la clase D sobre las preguntas del año pasado, habría sido beneficioso. Habría frenado el progreso de su clase. Ahora que tenían a la clase D como enemigo, ascender aún más solo crearía más adversarios. Sin embargo, si las acciones de Kushida y Ryuen comenzaban a afectar a Saiki, él no se quedaría sentado mirando. Ya basta de sonrisas. Esto es solo un examen parcial. Chabashira tomó las hojas de puntuación y examinó la clase, observando sus reacciones. Hay muchos más exámenes esperándote. Estos chicos no tienen un buen nivel académico. La única forma de lograr esos resultados es consiguiendo las preguntas del examen con antelación, como en el cuestionario anterior. Pero este método pronto resultará ineficaz. Porque los próximos exámenes no tendrán preguntas de referencia, y no serán solo pruebas académicas. Yare, parece que hay más problemas por delante. Saiki negó con la cabeza levemente, esperando que los exámenes futuros no trajeran más sorpresas. Sin embargo, solo Saiki conocía los pensamientos de Chabashira. Los demás estudiantes estaban absortos en sus propios asuntos. Nuestras calificaciones, aún no superan a la clase A. Si esto sigue así, la diferencia solo crecerá. Necesitamos añadir más personas al grupo de estudio. Por favor, no. Te lo ruego. Esta vez todos lo hicieron muy bien. Celebremos esta noche. Eso no tiene ningún sentido. Si lo vas a hacer, por favor no lo hagas en mi habitación, hagámoslo en la habitación de Saiki otra vez. ¿Tienes poderes para leer la mente o algo así?
Y así, otro mes transcurrió tranquilamente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 49. Capítulo 49. La prueba de Ayano Kojiki Yotaka. Antes de que se dieran cuenta, Saiki Kusuo y los demás habían estado en la escuela durante más de 2 meses. Hoy era lunes, 1 de julio. Saiki se despertó en su habitación, abrió la puerta y regresó a su dormitorio. Sin ningún movimiento, el cepillo de dientes, la toalla y otros artículos de tocador del baño volaron al lado de Saiki como si tuvieran mente propia, ayudándolo con su rutina matutina. Frente a Saiki, su teléfono de estudiante flotaba en el aire. Yare yare, los puntos de este mes no han sido depositados. Saiki murmuró para sí mismo mientras miraba su saldo de puntos sin cambios. Parece que algo ha vuelto a pasar. ¿Qué problemas han causado mientras no estaba? Había sido fin de semana y Saiki no se había quedado en la escuela. En cambio, usó sus poderes para volver a casa y descansar 2 días. Después de todo, quedarse en casa significaba que no tenía que gastar puntos en comida y podía evitar que personas extrañas lo notaran en la escuela. Si alguien se daba cuenta de que no había salido de su habitación durante 2 días, siempre podía usar la excusa de que había estado viendo maratones de series o jugando videojuegos. Antes del fin de semana, Saiki también había almacenado bocadillos en su habitación, para poder explicar por qué no había ido a la cafetería. Después de prepararse un poco, Saiki salió de su habitación y se dirigió al aula. Buenos días, Saiki. En ese momento, una voz ligeramente perezosa se escuchó detrás de él. Saiki se giró y vio a Ayano Kojiki Yotaka. No he visto a Saiki estos últimos 2 días. ¿Qué ha estado haciendo? Durante este tiempo, Ayano Koji había estado observando a Saiki en secreto. Sentía que Saiki podría tener algo inusual, sobre todo porque la gente a su alrededor había mostrado algunos cambios. Sin embargo, Ayano Koji no pudo determinar si estos cambios estaban relacionados con Saiki. Por ahora, creía que era improbable que Saiki fuera de la habitación blanca. Ayano Koji no era arrogante ni demasiado confiado, pero estaba seguro de que si Saiki fuera de la habitación blanca, no sería rival para él. Hasta el momento, Ayano Koji no había recopilado información valiosa sobre Saiki. Si Saiki fuera un asesino de la habitación blanca, no habría podido ocultarse tan bien. Y si Saiki fuera de la habitación blanca, no habría permanecido inactivo durante tanto tiempo. Mañana. Saiki respondió simplemente. No te he visto estos últimos días. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana pasado? Me quedé en mi habitación todo el tiempo, poniéndome al día con algo de anime. ¿Anime? Ayano Koji repitió la palabra. La sala blanca no tiene ninguna educación relacionada con eso, se considera una distracción mundana. ¿Nunca has visto un solo anime en la preparatoria? Qué triste. Saiki pensó para sí mismo. Había mencionado el anime a propósito porque ya había usado su telepatía para confirmar que Ayano Koji no sabía nada al respecto. Esto convencería aún más a Ayano Koji de que Saiki no tenía ninguna conexión con la habitación blanca. Pero no esperaba que Ayano Koji supiera tanto de la mayoría de las cosas y al mismo tiempo no tuviera ni idea del anime. ¿En serio? Ayer intenté invitarte a la biblioteca. Llamé a tu puerta y te llamé, pero no respondiste. Pensé que no estabas allí. Ayano Koji habló lentamente, con la mirada fija en el rostro de Saiki. Aunque piensa que no soy una amenaza, aún así me está poniendo a prueba. Saiki también miró a Ayano Koji. Podía oír claramente sus pensamientos. ¿No salió de su habitación en 2 días? Es posible, pero poco probable. Saiki no parece de los que se quedan encerrados. A ver cómo reacciona. En realidad, Ayano Koji nunca había ido a buscarlo. Saiki lo sabía muy bien. Ayano Koji intentaba determinar si Saiki decía la verdad basándose en su reacción. Estás subestimando a un psíquico. La expresión de Saiki no cambió. Respondió con naturalidad. ¿En serio? No te oí. ¿A qué hora tocaste? Si me necesitabas, deberías haber llamado. No era nada importante así que no quería molestarte más. Ayano Koji respondió. No hay ninguna reacción inusual. Parece que dice la verdad. Si es así, probablemente Saiki pueda descartarse como amenaza. Así es. Deberías haberlo hecho antes. Saiki respondió en su mente. Por cierto, Saiki, ¿recibiste tus puntos? No. Yo tampoco. Algo debió pasar en la escuela. Chabashira-sensei probablemente te lo explicará. Sí. Los dos no intercambiaron más palabras y mantuvieron silencio mientras caminaban juntos hacia el salón de clases. Saiki, ¿recibiste tus puntos? Deberían haber sido depositados esta mañana.
Sí, Ayano Koji y Saiki, ¿consiguieron sus puntos? ¿Nos descontaron puntos de clase? No puede ser. La clase estaba repleta de discusiones sobre los puntos. En ese momento, se oyeron pasos nítidos desde la puerta del aula. Era Chabashira Sae. Vestida con un traje de maestra negro, con una ajustada falda lápiz negra y medias negras semitransparentes, Chabashira era sin duda una presencia llamativa. Maestro, ¿por qué no hemos recibido nuestros puntos este mes? Un estudiante preguntó. Estaba a punto de explicarlo. Debido a un incidente con el sistema escolar, los puntos de este mes se retrasarán. Chabashira sonrió significativamente. ¿Un incidente especial? La clase estaba desconcertada. Hemos recibido un informe de miembros del equipo de baloncesto de la clase de Sudo, te acusan de agredirlos. La mirada de Chabashira cayó sobre Sudo-ken. Comentario cero comentario. Votar capítulo 50. Capítulo 50. Crisis. El incidente de la pelea de Sudo-ken Yare Yare, casi lo olvido. Debe ser obra de Ryuen. Al escuchar estas palabras, Saiki Kusuo inmediatamente emitió su juicio. Él ya sabía de antemano lo que Ryuen Kakeru estaba planeando, pero como Ryuen aún no había tomado ninguna acción y no lo afectaba directamente, Saiki había dejado el asunto de lado temporalmente. Fue en defensa propia. Al escuchar las palabras de Chabashira Sae, Sudo-ken no pudo quedarse quieto y explicó en voz alta. Ellos empezaron. Tenían envidia de que yo fuera titular y me provocaron. Si hubiera testigos sería más fácil de manejar. Chabashira entrecerró los ojos levemente, como si ya hubiera anticipado la reacción de Sudo. TCH, Sudo quería decir más, pero al final solo pudo quedarse en silencio. Maldita sea, parecía que no había nadie alrededor en ese momento. Sudo estaba extremadamente frustrado y se esforzó por recordar lo que había sucedido el día anterior. Usando su telepatía, Saiki obtuvo una idea aproximada de la situación a través de la mente de Sudo. Si bien podría haber discrepancias debido a prejuicios personales, Saiki sabía que la probabilidad de que Sudo iniciara la pelea no era muy alta. Aunque Sudo tenía un temperamento irascible, no solía recurrir a la violencia con facilidad. Sin embargo, parecía que Ryuen había sabido aprovechar este defecto de su personalidad. Todos. ¿Alguien aquí sabe qué pasó realmente? En ese momento, Kushida Kikyo se levantó de su asiento, pareciendo profundamente preocupada por Sudo. Esto debe ser obra de Ryuen. Expulsar a Sudo-ken y poner en crisis a nuestra clase. Este es mi regalo para Ryuen. Así, podré usar mejor su influencia para eliminar a Orikita más tarde. Por supuesto, Ryuen, que sabe todo esto, al final seguirá el juego. Kushida pensó para sí misma. Saiki podría, por supuesto, proyectar los pensamientos de Kushida para que toda la clase los escuchara, revelando la verdad del asunto. Sin embargo, hacerlo probablemente causaría aún más confusión. La clase de secundaria de Kushida aparentemente colapsó debido a razones similares. Después de que Kushida habló, el aula quedó en silencio. Pero para los oídos de Saiki, todo era menos silencio. Sudo. Eso suena como algo que él haría. Él definitivamente empezó la pelea. Ese tal Sudo, ¿por qué no lo expulsaron en los exámenes parciales? Ahora todos estamos perdiendo puntos por su culpa. Aunque nadie en la clase habló, Saiki pudo escuchar claramente sus pensamientos. Como Sudo-ken no era muy querido en la clase y tenía un carácter notoriamente malo, todos creyeron que él estaba realmente involucrado en el incidente. Si bien la ley establece que sin pruebas no se puede condenar a nadie por un delito, en este caso parece ocurrir lo contrario. Sudo tiene que demostrar que no inició la pelea para eludir su responsabilidad. Incluso si hubiera testigos en la clase, probablemente no serviría de nada. Al fin y al cabo, son compañeros de clase, y no hay pruebas concretas que demuestren la inocencia de Sudo. Ryuen definitivamente eligió un lugar sin otros testigos para llevar a cabo su plan. Yare Yare, esto es un poco problemático. La solución más sencilla sería proyectar los pensamientos de los involucrados directamente en la mente de los demás después, pero eso podría causar aún más complicaciones. Aunque Sudo no es el más listo del mundo y tiene mal carácter, en realidad no ha hecho nada malo. Saiki sabía que en esta escuela, involucrarse en una pelea física resultaría en expulsión. Mientras Saiki reflexionaba sobre esto, captó un pensamiento débil y desconocido. Sudo-kun, es inocente, lo vi todo, creo que incluso lo grabé, ¿eh? Saiki se sorprendió e instintivamente giró su mirada hacia la fuente del pensamiento. Era una chica de pelo largo y pelirrojo.
Las gafas que le cubrían la nariz no ocultaban del todo su belleza, y su torso, de curvas pronunciadas, se apoyaba contra el escritorio. ¿Cómo se llama de nuevo? Antes de que su visión de rayos X pudiera penetrar su piel y llegar a su esqueleto, Saiki finalmente recordó su nombre. Sakura Iri. En clase, era casi invisible y apenas interactuaba con los demás. Saiki ni siquiera le había dirigido la palabra, por eso no había recordado su nombre de inmediato. ¿Una testigo? Parece cierto, pero ¿por qué no habla? Saiki tenía curiosidad de por qué Sakura Iri no revelaba la verdad. Si hablo, todos me notarán, y mi trabajo a tiempo parcial como ídolo de internet quedará expuesto. No puedo decir nada. Yare Yare, otra persona socialmente ansiosa. Saiki pensó para sí mismo. Parecía que había bastante gente con ansiedad social en esta escuela. Si expulsan a ese idiota así, sería una lástima. Ojalá Sakura pudiera aportar las pruebas. Mientras Saiki pensaba, los pensamientos de Ayano Kojiki Yotaka también aparecieron en su mente. Cuando se mencionó la palabra testigo hace un momento, la expresión y los movimientos de Sakura Iri cambiaron notablemente. ¿En serio? ¿Tú también lo notaste? Puede que ella sepa algo, pero no necesito acercarme a ella por ahora. Tal vez Ayano Koji pueda resolver esto por su cuenta justo ahora. La mirada de Saiki pareció dirigirse a Sakura Iri por un instante. ¿Acaso notó también el cambio en su actitud? Para ser honesto, no. Lo escuché a través de mis poderes. Creo que sería mejor que te retiraras, pelirroja. Al mismo tiempo, una voz masculina un tanto frívola sonó junto a Sudo-ken. Con cabello dorado y rasgos mixtos, Saiki recordó su nombre. Koenjiro Kusuke, la persona que ocupaba el primer lugar en la lista de Saiki de compañeros de clase con los que menos quiero interactuar. Comentario cero comentario. Votar capítulo 51. Capítulo 51. Su nombre es Sakura Iri, ¿verdad? En ese momento, Koenjiro Kusuke tenía sus piernas apoyadas sobre el escritorio, una mano sostenía un espejo mientras la otra jugaba con su flequillo, su rostro lleno de admiración mientras miraba su reflejo. En una clase llena de personajes excéntricos, Koenjiro Kusuke destacó como el más singular. Sin importar la situación, Koenji siempre hacía las cosas a su manera, completamente desfasado del resto y rara vez interactuando con ellos. Sin embargo, gracias a su telepatía, Saiki Kusuo sabía que Koenji, al igual que Ayano Kojiki Yotaka, poseía talentos excepcionales de los que carecía el resto de la clase. La diferencia radicaba en que, mientras Ayano Koji y Saiki se esforzaban por ocultar sus habilidades, a Koenji no le importaba en absoluto. De hecho, algunas de sus acciones lo hacían aún más visible. Las calificaciones de Koenji en los exámenes estaban entre las mejores de la clase, aunque no eran perfectas. Esto se debía a que solo se molestaba en responder algunas preguntas, saltándose otras o eligiendo respuestas según su capricho. Era un individuo extremadamente egocéntrico, y su comportamiento era incomprensible para la gente común. Podía ignorar por completo la existencia de los demás, y en el primer minuto de clase, conociéndose, Koenji ya se había ganado la antipatía de casi todos. Saiki no tenía ningún deseo de interactuar con alguien como él. Una existencia tan cruda como la tuya no tiene cabida aquí. Koenji mantuvo su tono peculiar, pero su mirada nunca se desvió hacia Sudo-ken. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez si te atreves. Repetirme sería ineficiente. ¡Qué tontería! Si estás tan inseguro de tus habilidades que necesitas que me repita, supongo que no me importa complacerte. Sudo-ken montó en cólera y golpeó el escritorio con tanta fuerza que casi lo volcó. Parecía listo para abalanzarse sobre Koenji. Saiki no intervino porque sabía que alguien más intervendría antes de que las cosas empeoraran. Ya basta. Deténganse ya. Hirata Yosuke intervino en voz alta, deteniéndolos a ambos. No podemos bajo ningún concepto permitir que se produzca una pelea física en la clase. Hirata es el verdadero ángel aquí. Ojalá hubiera más estudiantes como él en la clase. Saiki suspiró por dentro. Koenji es realmente molesto. Si alguien tiene que ser expulsado, ese también debería ser Koenji. Sinceramente, creo que Koenji es incluso más molesto que Sudo. Los pensamientos de la mayoría de los estudiantes de la clase habían cambiado y ahora su atención se centraba principalmente en Koenjiro Kusuke. Aunque la ira de Sudo era palpable, gracias a la oportuna intervención de Hirata, la situación no empeoró más. Mientras tanto, Koenji continuó admirándose en el espejo, arreglando su apariencia como si Sudo ni siquiera existiera.
En una semana, el consejo estudiantil mediará en las negociaciones entre tú y la clase D. Según el resultado, se descontarán puntos y se decidirá el castigo de Sudo. Chabashira-sae, la profesora, parecía completamente indiferente a la tensa atmósfera de la clase, casi como si estuviera esperando con ansias lo que sucedería a continuación. Después de que terminaron las clases de la mañana, Chabashira llevó a Sudo-ken a la oficina para discutir la situación. De regreso al aula, los estudiantes estaban entusiasmados con las discusiones sobre Sudo. Otra vez sin puntos este mes, pasé tanto tiempo pensando que pronto conseguiríamos nuestros puntos, honestamente, sería mejor si Sudo simplemente se retirara. ¿Qué vamos a hacer este mes y? Ahora que Sudo ya no estaba en el aula, los demás estudiantes no se guardaron sus opiniones sobre él. ¿Qué opinas, Horikita? Ayano Kojiki Yotaka apoyó su barbilla en su mano, inclinando ligeramente la cabeza para mirar a Horikita Suzumi a su lado. No se sabe con certeza si la expulsión de un estudiante afectaría los puntos de la clase. Por ahora, es mejor evitar una situación así. Horikita habló con calma y parecía muy sereno. Aunque Sudo tiene mal carácter, no parece que mintiera antes. También he oído algunos rumores sobre la clase D, sobre todo sobre ese tal Ryuen Kakeru, podría ser un tipo problemático. Horikita pensó para sí misma. Si fuera la antigua Horikita, habría dicho algo como: sería mejor si alguien como Sudo simplemente se retirara. Ayano Koji permaneció en silencio, simplemente observando a Horikita. Yare, el ambiente en el aula no es muy bueno. Debería irme. Saiki pensó para sí mismo, preparándose para salir del aula para almorzar. Para él, limpiar el nombre de Sudo no sería demasiado difícil, pero Saiki necesitaba encontrar una manera de evitar complicar la situación. Actuar por su cuenta sería mucho más conveniente. Necesito irme rápido, de lo contrario, antes de que Saiki pudiera siquiera levantarse, Hirata Yosuke ya estaba parado al frente del aula. Creo en nuestros compañeros. Creo que todos deberíamos trabajar juntos para encontrar pistas sobre los testigos. Hirata habló con seriedad desde el podio. Estoy de acuerdo. Yo también creo en Sudo. Si Hirata lo dice, pienso lo mismo. Después de que Hirata terminó de hablar, muchos estudiantes de la clase expresaron su acuerdo, la mayoría de ellas chicas. Espera, ¿no estaban algunos de ustedes hablando mal de Sudo a sus espaldas? ¿Y ahora cambian de postura solo porque Hirata dijo algo? Saiki se quejó para sus adentros. Sabía perfectamente que si él fuera el que estuviera en el podio, nadie le prestaría atención. No estuve de acuerdo con esto, Hirata. Pero si salgo del aula abiertamente como Koenji, probablemente me convertiré en el blanco de la ira de todos. Saiki pensó para sí mismo, planeando esperar hasta que la atención de todos se desviara a otro lado antes de escapar. Pero al momento siguiente, un mal presentimiento se apoderó de la mente de Saiki. Saiki-kun, tú también ayudarás, ¿verdad? Kushida Kikyo se acercó a Saiki, sonriendo mientras le preguntaba. Comentario. Votar capítulo 52. Capítulo 52. Saiki, tu envidiable popularidad entre las damas. Esta es una buena oportunidad para mejorar mi imagen en clase. Necesito asegurarme de que mis expresiones y comportamientos sean perfectos, mostrando una genuina preocupación por mis compañeros. La expresión de Kushida estaba perfectamente controlada, su sonrisa educada acompañada de un toque de preocupación por Sudo. ¡Qué actuación tan impresionante! En cierto modo, también eres indirectamente responsable de incriminar a Sudo. Saiki pensó para sí mismo, notando que los demás habían dirigido su atención hacia él después de escuchar la voz de Kushida. El discurso de Hirata cambió el ambiente del aula. Probablemente todos tomarán la iniciativa para ayudar a encontrar testigos para Sudo, así que no tengo que hacer nada. Quizás debería inventar una excusa importante para declinar. Ayano Koji-kun, tú también ayudarás, ¿verdad? Antes de que Saiki pudiera abrir la boca, Kushida añadió otra línea. Más ojos en el aula se volvieron hacia Saiki, y él pudo escuchar claramente sus pensamientos. Si Hirata y Kushida dicen eso, definitivamente deberíamos ayudar a Sudo. ¿No estabas pensando exactamente lo contrario hace un minuto? Que Kushida me haya invitado directamente a unirme a ella. Tengo muchísima envidia de Kiyotaka. ¿Estás celoso de la persona equivocada porque Saiki no responde? ¿Se negará? Si es así, es tan problemático como Koenji. Parece que ya no hay forma de negarse. Saiki solo quería suspirar. Para él, ser visto al mismo nivel que Koenji Rokusuke sería un desastre de proporciones catastróficas. Seguro. Muchas gracias, Saiki-kun.
La sonrisa de Kushida se iluminó instantáneamente, su voz se elevó unos tonos mientras se inclinaba ligeramente hacia Saiki. Maldita sea, Saiki. ¿Cómo es que parece tan cercano a Kushida? Saiki ignoró los pensamientos de Ike Kanji y no tuvo más remedio que seguir a Kushida y los demás. Pronto, el grupo en el aula se dividió en parejas para preguntar por la escuela si alguien había presenciado el incidente. Saiki se unió a Kushida, mientras que Orikita no participó. No tenían clases por la tarde, por lo que Saiki no tuvo más opción que seguir a Kushida por la escuela. Incluso al encontrarse con estudiantes de último año que no conocía, Kushida entablaba conversación con naturalidad, dejando a Saiki maravillado con sus habilidades sociales. En tan solo una tarde, Kushida probablemente pronunció más palabras que Saiki en medio año. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultados. Pronto, el sol comenzó a ponerse y el cielo se tornó de un amarillo oscuro. Kushida y Saiki llegaron al campo deportivo de la escuela para tomar un breve descanso. Ike Kanji, Ayano Koji y los demás también estaban allí, junto con Sudoken, quien había regresado de la oficina. Hola a todos, ¿encontraron alguna pista sobre testigos? Kushida preguntó con urgencia, pero los demás solo pudieron negar con la cabeza. Maldita sea, Sudo pateó el suelo con frustración. Los demás también estaban sin aliento, aunque Ayano Koji permaneció tranquilo, con la mirada fija en la distancia. Una figura familiar apareció ante ellos. Kushida, Saiki, ¿qué hacen aquí? Sois tantos. Ichino Seonami se acercó con pasos ligeros, su parte superior del cuerpo se balanceaba ligeramente mientras caminaba. Vaya, otra belleza. ¿No es ella Ichino Seonami de la clase B? Ella también conoce a Saiki, espera, ya lo recuerdo. Durante la ceremonia de inauguración, almorzó con Saiki y Kushida. Saiki sintió al instante que la ira del trío de idiotas crecía. Solo pudo intentar desviar la mirada. Kushida le explicó rápidamente la situación a Ichinose, quien asintió con entusiasmo. La clase B también puede ayudar. Quizás podamos encontrar información útil. ¿En serio? Muchas gracias, Ichinose. Al escuchar las palabras de Ichinose, la sonrisa de Kushida se amplió y casi la abrazó. ¿Pedir ayuda a otra clase? Hay algo raro con Kushida. Ayano Koji, de pie cerca, observaba en silencio a Kushida e Ichinose. Conocía a Ichinose, pero no había interactuado mucho con ella. Ayano Koji también ha notado algo raro en Kushida. Aunque no tiene telepatía y aún no ha descubierto su verdadera naturaleza. Saiki simplemente asintió con la cabeza hacia Ichinose, saludándola sin decir mucho. Kushida no se siente realmente agradecida con Ichinose. Ayudar a Sudo no es su verdadera intención. Solo quiere aparentar que se preocupa por sus compañeros. Mientras tanto, Ichinose de verdad quiere ayudar, es raro encontrar a alguien como ella en esta escuela. Kushida probablemente quiera hacerse pasar por alguien como Ichinose. En la mente de Saiki, solo había 3 personas con las que había interactuado que estaban dentro del rango de comportamiento normal. Hirata Yosuke, Shiina y Yori e Ichino Seonami. En cuanto a los demás, Saiki miró al trío de idiotas por el rabillo del ojo, solo para encontrarse con miradas envidiosas y enojadas. Ni hablemos de los otros bichos raros, bueno, me voy ya. Si hay algún progreso, te lo haré saber. Ichino se saludó al grupo y luego abandonó el campo. Maldita sea, Saiki. ¿Cómo conoce a todas estas chicas? Lo siento, yo tampoco quiero. La última vez en el café, vi a Saiki coqueteando con una chica de cabello plateado. Estábamos hablando de novelas de misterio, que envidia. Maldita sea. Esperaba aprovechar esta oportunidad para hablar con algunas chicas. Entonces, ¿en realidad tampoco hablabas en serio sobre ayudar? Comentario cero comentario. Votar capítulo 53. Capítulo 53. El viaje para encontrar un testigo. Después de un día ajetreado, Saiki Kusuo regresó a su dormitorio, planeando descansar un poco antes de regresar a casa. Con tanta gente de la clase ayudando, probablemente no me necesiten. Si no hay progreso más adelante, Saiki Kusuo pensó para sí mismo. En ese momento, de repente captó algunos pensamientos familiares y unos segundos después, un golpe a la puerta se escuchó como se esperaba. ¿Debería fingir que no estoy en la habitación? No, volví con ellos. Después de unos segundos de contemplación, Saiki Kusuo se acercó de mala gana y abrió la puerta. Saiki-kun. En la puerta estaban el mismo grupo problemático de antes. Kushida Kikyo, el trío de idiotas y Ayano Koji Kiyotaka. ¿Qué pasa? Saiki Kusuo preguntó, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido.
Necesitamos discutir qué hacer a continuación. Nos queda menos de una semana, dijo Kushida Kikyo con seriedad, entrando en la habitación de Saiki Kusuo con los demás. Los ojos de Ayano Koji y Yotaka recorrieron la habitación de Saiki Kusuo, buscando algún detalle valioso, pero no encontró nada útil. El grupo rápidamente comenzó a discutir sus próximos pasos en la habitación de Saiki Kusuo, centrándose en cómo limpiar el nombre de Sudo-ken lo antes posible. Saiki Kusuo permaneció en silencio, con expresión fría mientras observaba al grupo. La habitación de Saiki está impecable. Sería una base ideal para futuras actividades. Oigan, ¿de verdad tienen que hablar de esto en mi habitación? Podrían usar una app de chat en sus teléfonos. Debería conseguir en secreto una copia de la llave de la habitación de Saiki-kun más tarde. Te aconsejo que ni siquiera pienses en ello. Hablar cara a cara me permitirá acercarme a Kushida-san. ¿No puedes hacer eso en mi habitación? El grupo continuó charlando sin llegar a ninguna conclusión, pero justo en ese momento, otro golpe a la puerta. Otra persona problemática usando su telepatía, Saiki Kusuo determinó que Orikita Suzune estaba afuera. Sin embargo, rápidamente captó sus intenciones y decidió abrir la puerta. Orikita, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Ike Kanji, sorprendido de verla. Estos tipos han estado perdiendo el tiempo toda la tarde. El testigo está justo a nuestro lado, pero nadie se ha dado cuenta. En realidad, alguien se dio cuenta, pero todos fingimos no saberlo. Al verlos perder toda la tarde, pensé en darles una pequeña pista, dijo Orikita Suzune, sacudiendo la cabeza con impotencia. El testigo está justo a nuestro lado. ¿Quién es? Preguntó Sudo-ken con ansiedad al oír sus palabras. Es Sakura de nuestra clase, reveló Orikita Suzune. Sakura Airi. Los demás se sorprendieron con el nombre, ya que Sakura Airi era prácticamente invisible en clase. Antes, cuando Hirata estaba dando un discurso para animar a todos a ayudar a Sudo, la expresión de Sakura era muy extraña. Debe saber algo. En realidad, Sakura se delató desde el principio, pero Orikita eventualmente también lo notó. Los pensamientos de Ayano Koji y Yotaka resonaron en la mente de Saiki Kusuo, seguidos por los pensamientos de los demás. Orikita se dio cuenta. Es increíble. Los pensamientos del trío idiota estaban sorprendentemente sincronizados. TCH, ¿por qué no dijo nada antes? ¿Está intentando presumir ahora? El resentimiento de Kushida Kikyo hacia Orikita Suzune aumentó, pero no lo demostró. En cambio, sacó su teléfono y llamó de inmediato a Sakura Airi, pero esta no contestó. Ella no contestó, justo cuando finalmente obtuvimos una pista, Sudo-ken se acostó en la cama, frustrado. Oye, esa es mi cama. Aunque no suelo dormir aquí, si te atreves a ponerle una mota de polvo, todas tus pelotas de baloncesto de ahora en adelante saldrán desinfladas. Aunque esté dispuesta a testificar en el tribunal, no servirá de mucho. Sea en defensa propia o no, sigue siendo un asunto menor, dijo Orikita Suzune antes de salir de la sala, dejando a todos atónitos. Poco después, los demás también abandonaron la habitación uno por uno, dejando solo a Kushida Kikyo atrás. Saiki-kun, ¿qué crees que quiso decir Orikita antes? Preguntó Kushida Kikyo deliberadamente. Es obvio. Se refiere a la personalidad de Sudo. Su naturaleza fácilmente excitable es la razón principal por la que esto ocurrió. Saiki Kusuo pensó para sí mismo, pero simplemente negó con la cabeza. No estoy seguro. En realidad, Kushida Kikyo frunció los labios ligeramente, su mirada fija en el rostro de Saiki Kusuo. ¿De verdad Saiki no lo sabe? No parece muy cercano a Orikita Suzune, pero Orikita parece preocuparse por él. Si alguna vez me peleo con Orikita, quizás Saiki podría ser mi aliado. Por favor, no me metas en esto, no importa. Mañana iré a hablar con Sakura-san. No parece muy habladora, y podría asustarse si hay mucha gente alrededor. Saiki Kusuo asintió, terminando finalmente la conversación del día con Kushida Kikyo. Ya que Kushida está tomando la iniciativa de hablar con Sakura, esto ya no debería tener nada que ver conmigo, Saiki Kusuo pensó para sí mismo. Al día siguiente, durante el descanso de la mañana. Como prometió, Kushida Kikyo se acercó a Sakura Airi. Sakura-san. Kushida Kikyo la saludó cálidamente, pero Sakura Airi parecía sorprendida y nerviosa. ¿Qué es? Mientras tanto, Orikita Suzune, Ayano Koji y Yotaka y Saiki Kusuo observaban desde la distancia en la esquina del pasillo. ¿Por qué tuve que venir? Saiki Kusuo se sentía impotente, pero no tenía otra opción.
Orikita Suzune había insistido, y no había lugar para la negativa. Comentario cero comentario. Votar capítulo 54. Sakura Iri, el corazón de una chica con ansiedad social. Kushida, ¿por qué Kushida-san de repente me habla? Yo, no puedo mirar a la gente a los ojos cuando hablo, no sé cómo comunicarme, podría ser, sepan que soy el testigo. Saiki Kusuo no solo podía escuchar los pensamientos de Sakura Iri, sino que con su visión de rayos X, podía ver claramente cómo su respiración se aceleraba y su ritmo cardíaco aumentaba. Los problemas de comunicación de Sakura son incluso peores que los de Shina. Saiki Kusuo pensó para sí mismo. Aunque Shina y Yori también tenía problemas de comunicación, había una diferencia significativa entre ella y Sakura Iri. Shina y Yori no era buena comunicándose, pero en el fondo, anhelaba conocer a alguien que compartiera sus intereses. Sakura Iri, por otro lado, parecía tener cierto nivel de resistencia a interactuar con los demás. Uno simplemente no era bueno en eso, mientras que el otro no quería hacerlo. Edward Hall, antropólogo cultural, dividió el espacio personal en 4 categorías. Una de ellas se denomina distancia íntima. Cuando alguien se acerca a la distancia íntima más cercana, donde podría abrazarte, es natural sentir un fuerte rechazo. Sin embargo, si se trata de una pareja o un amigo cercano, esta distancia no resulta incómoda. En el caso de Kushida, incluso si se acerca a la distancia íntima de alguien que no es cercano, generalmente no le causa rechazo. Es más bien como si la gente ni siquiera notara la existencia de esa distancia íntima, mientras observaba a los dos desde la distancia. Ayanokojiki Yotaka pensó para sí mismo. ¿Quién es este tipo? ¿Y ahora analizas esto? ¿Citas a famosos en tus pensamientos? Eres la primera persona que veo hacer eso. Saiki Kusuo se quejó internamente. Originalmente, pensó que los acontecimientos de hoy no tendrían nada que ver con él, pero Orikita Suzune lo había invitado, diciendo que era para prevenir situaciones inesperadas. Saiki Kusuo miró a Sakura Iri, quien sostenía una pequeña cámara. Usando su telepatía, descubrió que Sakura Iri había capturado accidentalmente algunas imágenes relevantes antes. Quería preguntarte sobre Sudoku, preguntó Kushida Kiyoka cortésmente, con una sonrisa amistosa. Yo no sé nada. No sé nada en absoluto. Ante el interrogatorio de Kushida Kikyo, Sakura Iri reaccionó como si estuviera siendo amenazada, retrocediendo repetidamente y evitando el contacto visual. No tardará mucho. Esto es muy importante. Continuó Kushida Kikyo, sorprendida por la reacción de Sakura Iri. Realmente no sé nada. Sakura Iri se giró para correr, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su cámara se estrelló contra el suelo con un fuerte crujido. Ignorando el dolor, Sakura Iri inmediatamente revisó su cámara para ver si tenía algún daño. Lo siento. ¿Estás bien? Preguntó Kushida Kikyo, quien no esperaba que la situación se intensificara tanto. Se cayó sola, ¿verdad? No es mi culpa. Uf. Si otros lo malinterpretan, será un problema. Sakura Iri intentó ansiosamente encender su cámara, pero no arrancaba. Lo siento. No, fue mi culpa. Con eso, Sakura Iri tomó su cámara y rápidamente salió corriendo. Yo no quiero que los demás conozcan mi verdadero yo, Sakura-san. Kushida Kikyo dudó, sin saber si debía perseguirla, pero cuando decidió, Sakura Iri ya se había ido. Bueno, parece que las cosas se han complicado. Ayanokojiki Yotaka habló lentamente, y Orikita Suzune asintió. Sin embargo, no intervino y abandonó el lugar enseguida. Mientras tanto, en un edificio de aulas especiales, Sakura Iri estaba sentada sola en una escalera vacía, presionando repetidamente el botón de encendido de su cámara, pero todavía no se encendía. Este era el lugar donde Sudoken y algunos otros de la clase D tuvieron un altercado. A diferencia del aula tradicional, esta zona solo se usaba para las clases de laboratorio, por lo que solía estar desierta. Sakura Iri trabajaba a tiempo parcial como ídolo web y modelo, y a menudo necesitaba tomarse selfies, pero no quería que otros supieran sobre esta faceta de ella, así que eligió este lugar apartado. Ella nunca esperó presenciar el conflicto entre Sudoken y los demás de la clase de No enciende. Sakura Iri miró su cámara, sus ojos se llenaron de decepción. La cámara está rota, no enciende. ¿Qué pasa con las fotos de adentro? Sí, si hubiera admitido que fui testigo desde el principio, las cosas habrían resultado diferentes.
Pero, realmente no puedo comunicarme con los demás normalmente, la cámara está rota, si quiero comprar una nueva con mis puntos actuales, es demasiado cara, no tengo opción, tendré que repararla, pero ese empleado de la tienda, yo no quiero ir allí, las lágrimas brotaron de los ojos de Sakura Iri mientras luchaba por contener los sollozos. Yare, esto se está volviendo problemático. De pie en la esquina del pasillo, no lejos de Sakura Iri, Saiki Kusuo escuchó sus pensamientos. Los problemas de comunicación de Sakura parecen más graves de lo que pensaba en ese momento. El teléfono de Saiki Kusuo vibró silenciosamente. Había puesto todos sus dispositivos en silencio desde aquella noche en que vio la verdadera naturaleza de Kushida Kikyo. Bajó la mirada a la pantalla. Era un mensaje de Kushida Kikyo. Kushida Kikyo. Parece que la cámara de Sakura-san se rompió por mi culpa, pensaba acompañarla mañana a la tienda de electrónica de la escuela para que la arreglen. ¿Quieres venir? Saiki Kusuo. Claro. Esta vez, Saiki Kusuo respondió rápidamente con una respuesta positiva. Comentario 1. Votar capítulo 55. Capítulo 55. Un pervertido en la escuela. A la mañana siguiente, no había clases, por lo que Saiki Kusuo se reunió temprano con Kushida Kikyo. Aunque se suponía que debían acompañar a Sakura Iri a reparar su cámara, Kushida Kikyo había acordado encontrarse con Saiki Kusuo de antemano. Buenos días, Saiki. Kushida Kikyo saludó cálidamente a Saiki Kusuo, y él respondió cortésmente. Por cierto, Saiki. Ayer descubrí algo. Mientras hablaba, Kushida Kikyo le entregó su teléfono a Saiki Kusuo, que mostraba una foto de una hermosa niña. Sakura Iri, o mejor dicho, la ídolo online Shizuku. En la foto, Sakura Iri no llevaba gafas y su belleza se revelaba por completo. Con el pelo recogido en dos coletas, parecía una chica vivaz, completamente diferente de su habitual melancolía. Kushida Kikyo había logrado encontrar el blog de Sakura Iri, e incluso Saiki Kusuo tuvo que admitir que era impresionante. ¿Reconoces quién es? ¿Quién es? Saiki Kusuo, por supuesto, sabía quién era, pero fingió no saberlo. ¿Eh? ¿No has oído hablar de la ídolo online Shizuku? Lo siento, no lo he hecho. Saiki Kusuo negó con la cabeza. Si admitía que lo sabía, podría dar lugar a malentendidos. La gente interesada en ídolos en línea probablemente era como Ike Kanji. Ya veo, bueno, es una ídolo online muy popular. Veo. ¿No crees que se parece a alguien de nuestra clase? ¿Oms? Es Sakura. Mira el fondo, ¿no es esa la entrada a nuestro dormitorio? Así lo parece. Saiki Kusuo respondió, dándose cuenta después de que debería haber usado un tono y una expresión más sorprendidos. Por suerte, a Kushida Kikyo no pareció importarle. Shizuku no ha respondido a los comentarios últimamente, desde hace 3 meses. Sakura es la idol Shizuku, aunque parezca una gran diferencia, quizá por eso no le gusta interactuar con los demás. La escuela prohíbe la comunicación con el mundo exterior, pero no restringe el acceso a Internet, por lo que incluso en la escuela, Sakura Iri podía iniciar sesión en su cuenta y ver los comentarios, aunque no podía responder. Probablemente, pero creo que deberíamos evitar mencionar esto más tarde y fingir que no lo sabemos. Después de una breve discusión, ambos se dirigieron a la tienda de electrónica de la escuela, un lugar donde se podían encontrar todo tipo de productos electrónicos, siempre y cuando se tuvieran suficientes puntos. Sakura Iri había estado esperando en la entrada por un rato. Perdón por la espera, Sakura-san. Siento mucho lo de ayer. Al ver a Sakura Iri, Kushida Kikyo inmediatamente puso una expresión de disculpa, hablándole sin ningún rastro de engaño. No, fue mi culpa, lo siento por hacerte venir conmigo. Sakura Iri miró a los dos pero rápidamente desvió su tímida mirada, concentrándose en el suelo. Incluso alguien tan sociable como Kushida Kikyo inquietaba a Sakura Iri, pero no tenía otra opción. Para reparar su cámara, tuvo que aceptar la invitación de Kushida Kikyo a la tienda de electrónica. Si no fuera por esta razón, Sakura Iri nunca hubiera venido aquí, y no solo por su ansiedad social. Afortunadamente, Kushida-san está aquí conmigo, y compañero de clase, ¿sabes siquiera mi nombre? La mirada de Kushida-san cambió antes, ya saben, sobre mí. ¡Qué intuición más aguda! Saiki Kusuo se maravilló para sus adentros. Sakura Iri poseía la intuición más aguda que había conocido, quizá por su experiencia como ídolo, lo que la hacía sensible a cambios sutiles que otros no podían detectar. Si no estuvieran aquí, no me atrevería a ir a ese lugar. Este tipo de situación debe ser una pesadilla para alguien como Sakura, especialmente ese empleado, el dependiente.
Creo que ayer oí a Sakura mencionar algo sobre un dependiente de la tienda de electrónica. ¿Cuál es el motivo? Saiki Kusuo sintió curiosidad. Sakura Iri parecía tener un atisbo de miedo, pero probablemente descubriría la razón pronto. Vamos, Sakura-san. Kushida Kikyo le sonrió a Sakura Iri y la condujo hacia la tienda de electrónica. Dentro, la tienda estaba repleta de todo tipo de productos. Portátiles, consolas de videojuegos, cámaras, y diversos dispositivos electrónicos. Era difícil creer que existiera una tienda así en un instituto. Aunque cada dormitorio estudiantil contaba con una computadora, esta solo ofrecía funciones básicas de Internet. Para juegos u otras actividades, la tienda de electrónica ofrecía opciones más avanzadas. A Saiki Kusuo tampoco le gustaba este tipo de lugar. Aunque no había muchos estudiantes, había bastante personal, lo que le obligaba a oír más ruido. La sección de reparaciones está allí. Kushida Kikyo vio el área de reparación, señaló en su dirección y caminó rápidamente hacia allí. Saiki Kusuo y Sakura Iri los siguieron, pero Sakura Iri pareció notar algo y comenzó a dudar. ¿Es esa persona? Él todavía está allí. Siguiendo la mirada de Sakura Iri, Saiki Kusuo notó a un hombre de aspecto desaliñado de pie en el mostrador de reparaciones. Era el dependiente de la tienda. Y lo que era aún más sórdido que su apariencia eran sus pensamientos. Es Shizuku. ¡Qué suerte! Nunca pensé que Shizuku vendría a esta escuela. Te dejo comentarios todos los días, Shizuku. Shizuku. Quiero estar contigo. ¿Viniste a comprar algo otra vez? Todos sus pensamientos fueron escuchados alto y claro por Saiki Kusuo. Yare, ya lo veo. Saiki Kusuo entrecerró los ojos ligeramente. Comentario. Votar capítulo 56. ¿Te atreves a meterte con un psíquico? Prepárate. Entonces este tipo es un pervertido. Saiki Kusuo comprendió rápidamente por qué Sakura Iri estaba tan reacia a venir aquí. Debe haber sido porque el empleado la reconoció cuando fue a comprar una cámara anteriormente, y este empleado resultó ser un pervertido que probablemente la había acosado. ¿Podría ser que la reticencia de Sakura a interactuar con los demás se deba a esto? Sumado a su personalidad sombría, probablemente no se atrevía a hablar de ello. Saiki Kusuo especuló mientras sacaba rápidamente su teléfono y abría el blog de Sakura Iri para leer los comentarios. Pronto se topó con una serie de comentarios francamente perturbadores. Siempre siento que estamos cerca. Te ves aún más linda hoy. ¿Notaste que nuestras miradas se cruzaron? Yo sí. El mismo usuario dejaba comentarios como este todos los días, y cada vez eran peores. Aunque la escuela prohíbe la comunicación con el mundo exterior, Sakura Iri aún podía ver los comentarios. Saiki Kusuo miró el teléfono cercano del empleado. Con un poco de poder psíquico, pudo ver claramente parte de la información del teléfono, lo que confirmó que este era quien había dejado esos comentarios escandalosos. Eso lo resuelve. La mirada de Saiki Kusuo se dirigió al empleado. Hola, la cámara de mi amigo está rota. ¿Puedes ayudarme a repararla? Kushida Kikyo, sin darse cuenta de la situación, preguntó cortésmente sobre la reparación mientras señalaba a Sakura Iri. Por supuesto. Los ojos del empleado recorrieron a Kushida Kikyo antes de fijarse en Sakura Iri. Esta chica es bonita, pero la que está a su lado es mi Shizuku. ¿La cámara de Shizuku está rota? De verdad hay un dios en este mundo. Esta es la oportunidad perfecta para descubrir el verdadero nombre de Shizuku y obtener su dirección y número de teléfono. Esto es increíble. El rostro del empleado se torció en una sonrisa lasciva mientras su mirada sórdida se posaba en Sakura Iri. Entonces habló. ¿Tiene tarjeta de garantía? Si no, complete aquí su dirección e información de contacto. Información de contacto, dirección. Sakura Iri miró el formulario que le entregó el empleado, sintiéndose extremadamente incómoda bajo su mirada, pero la cámara era muy importante para ella y había que repararla como fuera. El corazón de Sakura Iri estaba hecho un mar de confusión. Tras dudar unos segundos, finalmente se decidió y le entregó la cámara, con su delgada mano temblando ligeramente. Esa es la cámara personal de Shizuku. Debe tener muchísimas fotos privadas de ella. Incluso puedo sentir su calor. La mente del empleado se llenó de pensamientos tan repugnantes mientras extendía la mano para tomar la cámara de Sakura Iri, pero en ese momento, otra mano los interceptó de repente. Saiki Kusuo. Déjame echarle un vistazo a tu cámara. Quizás pueda arreglarla. Le dijo Saiki Kusuo a Sakura Iri. ¿Eh? Sakura Iri estaba confundida pero le entregó la cámara a Saiki Kusuo.
Saiki Kusuo fingió jugar con la cámara mientras usaba en secreto su habilidad psíquica. Restauración de objetos. Esta habilidad podría revertir un objeto a su estado del día anterior, reparándolo efectivamente. También podría usarse en personas, pero si el objetivo estuviera vivo o herido, los efectos desaparecerían al día siguiente. ¿Qué hace este mocoso? Esa es la cámara de Shizuku. No tienes derecho a tocarla. La mente del empleado estaba gritando, llena de maldiciones dirigidas a Saiki Kusuo. Y cada palabra fue escuchada por Saiki Kusuo. Sin embargo, Saiki Kusuo no mostró ninguna reacción, fingiendo no saber nada y le devolvió la cámara a Sakura Iri. Está arreglado. Aquí tienes. ¿Eh? Sakura Iri se sorprendió. Tomó la cámara y, nerviosa, presionó el botón de encendido. La cámara, que antes estaba rota, finalmente se encendió. Está realmente arreglado. Puedo evitar a esta persona ahora. Necesito agradecerle, pero, ¿cómo lo digo? Y. ¿Cómo se llama de nuevo? Es Saiki. Yare, ¿finalmente recordaste mi nombre? Saiki, no sabía que fueras tan bueno con la electrónica. ¿Por qué no se lo arreglaste a Sakura antes? Kushida Kikyo preguntó con curiosidad. No soy tan bueno. Acabo de recordar que la batería podría estar suelta. Ya me ha pasado antes. Saiki Kusuo inventó una excusa. ¿Fue solo la batería? Pero ayer lo intenté todo y no pude encenderla. ¿Qué hizo Saiki-kun? Sakura Iri todavía estaba confundida. Pero de esta manera podemos ahorrar algunos puntos. Kushida Kikyo le sonrió a Sakura Iri y luego se giró hacia el empleado. Ya que está arreglado, no volveremos a molestarte. Deberías revisarlo de todas formas. Podría haber otros problemas. El empleado, habiendo perdido la oportunidad de obtener la información personal de Sakura Iri, dijo rápidamente. Al mismo tiempo, maldijo a Saiki Kusuo en su mente. Este maldito mocoso está arruinando mis planes. Eres una molestia. No es necesario comprobarlo. Saiki Kusuo habló lentamente, alzando la mirada para encontrarse con la del dependiente. Su mirada, rara vez tan aguda, se fijó en él. Yare, escuché cada palabra de lo que acabas de pensar sobre mí aunque no me concierne directamente. Tener a alguien como tú en la escuela podría traer graves consecuencias. Entonces, el precio por jugar con un psíquico es que estés preparado. Cero comentario. Votar capítulo 57. Capítulo 57. La intuición superaguda de Sakura Iri. Primero, expondré todos tus comentarios en línea, luego revelaré tus pensamientos internos a todos los que te rodean, para que sepan exactamente qué tipo de persona eres. Los labios de Saiki Kusuo se curvaron en una leve sonrisa mientras le dirigió al empleado una mirada significativa. No solo eso, sino que a partir de ahora pisarás caca de perro todos los días, el papel higiénico se romperá, te ahogarás con la comida y tendrás pesadillas todas las noches. Siento que, algo cambió en Saiki, esta intuición es terriblemente aguda. ¿Es esto lo que llaman el sexto sentido? Al escuchar los pensamientos de Sakura Iri, Saiki Kusuo inmediatamente desvió su mirada del empleado para evitar que Sakura Iri se diera cuenta demasiado. Ya que todo está arreglado, regresemos. Dijo Kushida Kikyo, sacando a Saiki Kusuo y Sakura Iri de la tienda de electrónica y de regreso a la plaza. Ahora que la cámara está arreglada, saldré yo primero. Avísame si necesitas algo más tarde. No olvides que tenemos clase esta tarde. Kushida Kikyo los saludó con la mano, aparentemente con algo que hacer, y abandonó el grupo. Saiki Kusuo también se preparó para marcharse. Por favor espera un momento, Saiki-kun. Justo cuando Saiki Kusuo estaba a punto de irse, Sakura Iri de repente habló y lo detuvo. Saiki Kusuo se giró y su mirada se posó en Sakura Iri. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que Sakura Iri apartara la mirada nerviosamente, con la mirada fija en el suelo. Debería agradecerle a Saiki-kun, se llama Saiki, ¿verdad? Debo expresarle mi gratitud. Sakura Iri pensó para sí misma, pero no pudo decir nada durante mucho tiempo. Esto es demasiado para ella. Olvidémoslo. Antes de que Saiki Kusuo pudiera terminar su pensamiento, Sakura Iri reunió todo el coraje que tenía, que no era mucho, y habló con una voz tan suave que era casi inaudible. Gracias, Saiki-kun. Si fuera una persona común y corriente, probablemente no habría escuchado lo que acaba de decir Sakura Iri, pero Saiki Kusuo, al ser un psíquico, naturalmente pudo. De nada. Sobre Sudo-kun, vi lo que pasó, lo siento mucho, no tuve el coraje de hablar antes, lo vi todo, fueron los chicos de la clase de quienes provocaron a Sudo-kun primero, está bien.
Si no quieres testificar en el tribunal, no hay problema. Saiki Kusuo dijo con calma. Si Sakura Iri no quería testificar, no la obligaría. Después de todo, Saiki Kusuo ya tenía su propio plan. Sobre eso, yo, todavía no estoy listo. No te esfuerces demasiado. Saiki Kusuo dio una breve respuesta. En ese momento, habría sido mejor decir algo alentador, pero Saiki Kusuo no era de los que decían esas cosas en esta situación. Tampoco quería involucrarse demasiado con la gente que lo rodeaba. Después de charlar un rato, Saiki Kusuo abandonó la plaza, mientras Sakura Iri observaba su figura alejarse desde la distancia. Siento que, Saiki-kun es especial, pero no puedo entender exactamente qué lo hace especial, Sakura Iri pensó para sí misma, pero debido a la distancia, Saiki Kusuo no la escuchó. Mientras tanto, en una sala privada del KTV de la escuela. Estoy seguro de que la clase D está en completo caos ahora mismo. Ryuen Kakeru se apoyó en una chica con una cara bonita y una sonrisa satisfecha en sus labios. Enviar a un compañero de clase para incriminar a Sudo-ken era parte de su plan. Anteriormente, había enviado a Yamawaki a tantear el terreno, pero no funcionó. Aún así, no influyó mucho en el plan general. Pelear en esta escuela no es poca cosa. Aunque no lo expulsen, Sudo-ken será suspendido al menos por más de un mes. Incluso podría afectar sus puntos de clase, y su clase podría terminar en un conflicto interno. La sonrisa de Ryuen Kakeru se hizo aún más amplia, como si ya hubiera ganado. Después de la escuela por la tarde, Saiki Kusuo salió del aula y se dirigió al punto de recogida de paquetes de la escuela. Aunque la escuela tenía casi todo lo que uno podría desear, no era posible proporcionar todos los artículos. La escuela también ofrecía un servicio de compras en línea. Los estudiantes podían usar el sitio web de compras exclusivo de la escuela para comprar artículos no disponibles en el campus. Incluso los artículos no listados podían solicitarse a través del servicio de atención al cliente. Por supuesto, todo esto requiere puntos. Al comienzo del año escolar, Saiki Kusuo no había utilizado el sitio de compras en línea de la escuela, ya que generalmente no tenía necesidades especiales. Pero no hace mucho, mientras navegaba por el sitio por aburrimiento, descubrió que también se podían comprar algunos equipos experimentales, lo que le dio una idea. Comprar productos de germanio. Aunque su telepatía le permitió a Saiki Kusuo conocer los pensamientos de los demás, los problemas que le causó superaron con creces los beneficios. La telepatía era incontrolable, lo que obligaba a Saiki Kusuo a vivir en un entorno ruidoso todos los días y también le robaba muchas alegrías en la vida. No hay sorpresas en la vida, ser malcriado por los transeúntes mientras ves películas, para Saiki Kusuo, esto fue un desastre absoluto. Pero había una manera de bloquear los pensamientos de los demás. El germanio. Lo había descubierto por accidente. Aunque no entendía el principio, mientras tuviera germanio, podía bloquear los pensamientos de los demás, lo que le permitía a Saiki Kusuo disfrutar de una vida normal. Saiki Kusuo había pedido previamente un anillo de germanio en el sitio de compras y finalmente llegó esa tarde. Saiki Kusuo recogió con entusiasmo el anillo del punto de recogida y se lo puso inmediatamente. Casi al instante, el mundo quedó en silencio. Todos los pensamientos se esfumaron. Increíble, increíble. Saiki Kusuo no pudo evitar sonreír. Comentario. Votar capítulo 58. Capítulo 58. Saiki-kun, ¿serás mi novio? Ya no oigo nada. ¿Qué tesoro he encontrado? ¿Pero por qué se siente tan raro? ¿Será porque estoy tan acostumbrado a escuchar los pensamientos de los demás? Quizás debería quitármelo. No, ¿de qué tengo miedo? Sin telepatía, solo tengo que ir al cine. Así es, con esto, ya no tengo que preocuparme por los spoilers. Saiki Kusuo mantuvo una sonrisa en su rostro. De joven, había una película que me moría de ganas de ver. Pero 2 segundos después de entrar al cine, alguien que ya la había visto me la arruinó. Incluso si iba a la primera función, el personal me malcriaba o me acosaban los pensamientos de otros espectadores. Ahora, sin telepatía, por fin puedo ir al cine. Mientras pensaba esto, Saiki Kusuo se dirigió rápidamente al cine, con una extraña sensación de anticipación burbujeando en su corazón generalmente tranquilo. Por fin puedo disfrutar de un momento de tranquilidad. Realmente no debería confiar demasiado en mis poderes. Más tarde, Saiki-kun. La repentina voz sobresaltó a Saiki Kusuo, casi provocando que su alma abandonara su cuerpo. Saiki-kun, ¿qué pasa? Pareces muy sorprendido de verme.
Saiki Kusuo se giró hacia la voz y vio a Ichino Seonami parada allí. Yare, sin mi telepatía, no podría sentir la presencia de Ichinose de antemano. Supongo que me he vuelto demasiado dependiente de mis poderes. Normalmente, Saiki Kusuo podía usar su telepatía para saber si alguien que conocía estaba cerca. Pero ahora, con sus poderes bloqueados, oír que alguien de repente llamaba su nombre lo sobresaltó. Saiki Kusuo rápidamente se recompuso y giró su mirada hacia Ichino Seonami. Si tuviera telepatía, habría evitado esta ruta. Lo más molesto es encontrarse con alguien conocido en tu tiempo libre. ¿Por qué Ichino se ve tan nerviosa? ¿Pasa algo? No puedo leerle la mente, quizás debería haberme quitado el anillo antes. No, ¿en qué estoy pensando? Ya me dije que no puedo confiar demasiado en mis poderes. Saiki Kusuo ajustó rápidamente sus emociones y habló. No, solo estaba de paso. Ya veo, Saiki-kun, ¿podrías hacerme un favor? Ichino Seonami bajó la cabeza, su mirada se movía nerviosamente, desviándose ocasionalmente hacia la distancia. Su expresión parecía preocupada. ¿Ichino se necesita mi ayuda? Eso es raro. Este es mi preciado tiempo libre, sin interrupciones. La reacción inicial de Saiki Kusuo fue negarse, pero luego pensó en los acontecimientos recientes. Ichino se parece muy preocupada. Debe estar lidiando con algo serio. Si es algo como lo que pasó con Sakura, no puedo ignorarlo. Y aunque no quiero meterme en muchos líos, Ichino se ha hecho mucho por nuestra clase y por Sudo. No estaría bien negarme de plano. ¿Pero qué necesita de mí? Tengo muchas ganas de quitarme el anillo, no puedo rendirme ahora. No puedo confiar demasiado en mis poderes. Cuando Saiki Kusuo pensó esto, se dio cuenta de que no tenía derecho a quejarse de los pensamientos ruidosos de Ayanokohiki Yotaka. Claro, ¿qué es? Saiki Kusuo estuvo de acuerdo, pensando que podría ayudarla rápidamente a resolver el problema y aún así llegar al cine antes de que cerrara. Iba a enviarte un mensaje antes, pero no sabía cómo plantearlo. El rostro de Ichino Seonami todavía parecía preocupado. La cosa es que, creo, que me van a confesar aquí. ¿Una confesión aquí? Saiki Kusuo echó un vistazo rápido a su alrededor. El área estaba vacía, pues había tomado un atajo para llegar más rápido al cine sin usar sus poderes. No esperaba encontrarse con Ichino Seonami aquí. Esto está detrás del edificio de la escuela. Hace tiempo que terminaron las clases, así que no suele haber estudiantes por aquí, pero a juzgar por la reacción de Ichinose, claramente no quiere aceptar esta confesión y parece muy incómoda. ¿Podría ser una situación similar a la de Sakura? Después de todo, en esta escuela hay gente muy extraña. Si ese es el caso, tendré que lidiar con ellos de alguna manera. ¿Qué poder debería usar para darles una lección? La cuestión es que no sé cómo rechazar a alguien sin herir sus sentimientos. Busqué en internet un rato y encontré un método bastante fiable. Ichino Seonami habló seriamente, sosteniendo una carta de amor en sus manos. Así que ella simplemente no sabe cómo rechazar a alguien. Espera, tengo un mal presentimiento sobre esto. Saiki Kusuo inmediatamente sintió que algo andaba mal. Este no será uno de esos escenarios cliché de novelas o animes de tercera categoría, ¿verdad? Quiero que te hagas pasar por mi novio, me niego. Saiki Kusuo no dudó ni un segundo antes de rechazarla. Ser el novio de Ichino Seonami, incluso solo fingiéndolo, sería una tentación irresistible para muchos chicos. Pero Saiki Kusuo sabía muy bien que para él, sería un pozo sin fondo de problemas. Yare, si accedo a su petición, una vez que se sepa, las consecuencias serán inimaginables. No solo atraeré la atención de todos, sino que también podría convertirme en el blanco del odio profundo de algunos. Saiki Kusuo casi podía oír voces en su cabeza que decían: mátalo. Ichinose, ¿quién es él? En ese momento, una voz vino desde detrás de ellos. La dueña de la voz fue Chihiro Shiranami. Comentario. Votar capítulo 59. Capítulo 59. Entonces, ¿estas son las verdaderas intenciones de Saiki-kun? Espera, ¿qué pasa? ¿Una chica? La mirada de Saiki Kusuo se posó en Chihiro Shiranami, y de inmediato adivinó que ella era quien le había escrito la carta de amor a Ichino Seonami. Sin embargo, no esperaba que las cosas salieran así. No sé qué les pasa por la cabeza, en serio, no quiero verme envuelto en esta situación tan extraña. Si empiezan a correr rumores infundados sobre mí, mi sueño de vivir una vida escolar tranquila se arruinará por completo. En este punto, Saiki Kusuo no tuvo más remedio que quitarse en secreto el anillo de su dedo.
En el momento en que se quitó el anillo, el mundo, que había estado en silencio, inmediatamente se volvió ruidoso. Me gusta. Me gusta mucho Ichinose. Quiero estar con Ichinose para siempre. Me encanta. Pero, ¿quién es este tipo? ¿Por qué hay un tipo aquí? Podría ser. Este chico es de Ichinose. Oye, siento como si ya me hubiera convertido en el enemigo de alguien antes de que esto comenzara. Saiki Kusuo pensó para sí mismo. Solo ahora sentía realmente los beneficios de su telepatía. Ahora solo queda un problema. ¿Cómo salir ileso de esta situación? Su nombre es Saiki, él es, Ichinose Onami quería decir algo, pero no podía pronunciar las palabras. Siempre he pensado en Shiranami-san como un buen amigo, pero que un compañero de clase se me confiese, esto nunca había pasado antes, no tengo tales intenciones. Al escuchar los pensamientos de Ichinose Onami, Saiki Kusuo de repente tuvo una idea. En el momento siguiente, Saiki Kusuo usó su telepatía para proyectar los pensamientos internos de Ichinose Onami hacia afuera. Lo siento mucho, Shiranami-san. No quiero hacerte daño, pero no me siento así. Los ojos de Ichinose Onami se abrieron en shock, con una mirada de sorpresa en su rostro. Lo dije accidentalmente en voz alta. Lo siento, proyecté tus pensamientos internos directamente. Saiki Kusuo respondió en su mente. Por un lado, no quiero involucrarme en estas cosas. Por otro lado, en esta situación, expresar directamente tus verdaderos sentimientos probablemente sea la mejor solución. Responder con mentiras podría causar aún más daño, probablemente debería retirarme. Tengo muchas ganas de irme, pero claramente no es el momento adecuado. Mientras pensaba esto, Saiki Kusuo se hizo a un lado en silencio, esperando el resultado inevitable. Así es, ya veo, pero muchas gracias. Tras escuchar las palabras de Ichinose Onami, a Chihiro Shiranami se le llenaron los ojos de lágrimas, que pronto se desbordaron. Huyó rápidamente del lugar. Una confesión fallida no es rara en la adolescencia, ¿verdad? Aunque no es una resolución perfecta, el asunto está zanjado. Se hace tarde y el cine cerrará pronto. Si no voy ahora, Saiki-kun, ¿podrías quedarte y hablar conmigo un rato? Al ver que Chihiro Shiranami ya se había ido, Ichinose Onami parecía algo apático, como si estuviera sumido en sus pensamientos, y caminó lentamente hacia Saiki Kusuo. Ahora realmente no puedo irme, ¿verdad? Saiki Kusuo se sintió un poco indefenso, pero en esta situación, no podía simplemente alejarse. Entiendo por qué me rechazaste tan directamente antes. Ichinose Onami primero bajó la cabeza, luego la levantó nuevamente, su mirada se centró en el rostro de Saiki Kusuo. Bien, ya lo entiendes. No le eches problemas a los demás sin más. Esto podría afectar gravemente la seguridad de alguien por un tiempo. Saiki Kusuo respondió mentalmente. Si el trío de idiotas malinterpretaba algo, probablemente tendría problemas constantes. Saiki-kun, querías hacerme saber que debería responder a esto con seriedad, ¿verdad? Si lo dices así, no te equivocas. Pero la razón principal era evitar problemas. Confesarse no debería tomarse tan a la ligera, debió de tener mucho coraje para venir. Si simplemente lo ignoraba, solo nos arrepentiría a ambos. No lo había pensado antes, pero después de decir lo que pensaba sin querer delante de Shiranami, me di cuenta. Me equivoqué. No intenté comprender los sentimientos de Shiranami y solo intenté encontrar maneras de no lastimarla. Fue un error. Ichinose Onami negó con la cabeza, pero su expresión se iluminó levemente. Muchas gracias, Saiki-kun. Si no fuera por ti, me habría sentido culpable por ella para siempre. Gracias por lo de hoy, aunque te hice hacer algo extraño. Está bien. Saiki Kusuo solo pudo asentir, esperando que Ichinose Onami terminara rápidamente la conversación. Por cierto, Saiki-kun, lo siento, pero nuestra clase no ha encontrado ninguna prueba sobre el testigo. Sin embargo, sí encontramos información sobre los 3 chicos que se pelearon con Sudo-kun. Uno de ellos se llama Daichi Ishizaki. Oí que era un delincuente en su escuela anterior y se metía en peleas casi a diario. Es bastante infame. Los otros 2 también son miembros del equipo de baloncesto de la escuela, no creo que Sudo-kun pudiera haberlos vencido a todos él solo. Gracias. Saiki Kusuo asintió. Aunque ya sabía casi todo esto, el nombre Daichi Ishizaki le ahorraría problemas en el futuro. Además, ¿tu profesor ha mencionado algo sobre un viaje de verano? De nada. Saiki Kusuo negó con la cabeza. Fuera cierto o no, no tenía intención de participar.
Luego, Ichino Seonami conversó con Saiki Kusuo sobre diversos temas y, cuando la conversación estaba terminando, ya estaba oscuro. Ya es muy tarde. Disculpa por quitarte tanto tiempo. Está bien. Adiós. Saiki Kusuo se apresuró a ir al cine lo más rápido que pudo, pero lo que lo saludó fue un cartel con letras en negrita. Cerrado por mantenimiento hoy.